Poco después de la boda, Vittoria decidió preparar una sorpresa romántica para su marido, escondiéndose en el armario con una botella de champán y lencería de encaje. Pero cuando cerró la puerta y sacó su teléfono celular, las palabras susurradas por él le helaron la sangre. El primer copo de nieve siempre le daba a Vittoria la sensación de un nuevo comienzo. Los cristales blancos que danzaban en el aire parecían borrar el pasado, cubriendo el mundo con un frágil manto de posibilidades. Fue así aquella noche de diciembre cuando el destino, si así se puede llamar, cruzó su camino con el de Daniel. Un pequeño café escondido en un antiguo callejón de Moscú sirvió de refugio a Vittoria tras sus agotadoras jornadas en la editorial. Esa tarde estaba sentada junto a la ventana, mirando las gotas derretirse en el cristal mientras hojeaba un manuscrito del autor, cuando la puerta se abrió de repente, trayendo consigo una ráfaga de aire gélido y un extraño alto. «Lo siento, ¿este asiento está ocupado?». La voz, profunda y segura, la hizo mirar hacia arriba. Ante ella había un hombre con un abrigo oscuro ligeramente cubierto de nieve. Sus ojos del color del chocolate amargo y una sonrisa que parecía calentar la habitación. «No, siéntete libre», respondió sintiendo una extraña sensación de mariposas en el estómago. Así comenzó un intenso romance como un torrente de montaña, arrastrando consigo todas las barreras y advertencias. Si alguien le hubiera dicho que en apenas 3 meses usaría el apellido de ese hombre, Vittoria se habría reído incrédula. Después de una dolorosa ruptura con Alexei, con quien permaneció durante 5 años, prometió ser más cautelosa. Pero Daniel estaba hecho de contradicciones que de alguna manera se unían en un patrón perfecto. Un financiero exitoso, él entendía el arte más que ella. Firme y decidido en los negocios, con ella era tan tierno como una brisa primaveral. Después de cada encuentro, en lugar de ramos de rosas muy cliché para él enviaba una sola orquídea, de una especie rara, acompañada de una nota con versos de sus poetas favoritos. «Vas demasiado rápido, Vika», advirtió Marina, su amiga, mientras Vittoria, eufórica, le contaba nuevos descubrimientos sobre el hombre que había elegido. «¿Recuerdas lo que pasó la última vez?». Pero las palabras de su amiga se perdieron en el torbellino de la pasión. Los recuerdos de cómo Alexei había destruido metódicamente su autoestima a lo largo de los años, palabra por palabra, hasta hacerle creer que no merecía nada mejor, parecían distantes e irreales al lado de Daniel. «Él es diferente, Marina. Él me respeta, valora mi trabajo, apoya mis sueños», dijo Vittoria, y lo creyó con toda el alma. Entonces llegó la propuesta, en un pequeño restaurante italiano al que Daniel la llevó con el pretexto de una cena de negocios. No había ningún integrante sino un cuarteto de cuerda y un anillo con un zafiro que parecía un trozo de cielo nocturno. «Sé que nos conocemos desde hace poco tiempo», dijo mirándola a los ojos. «Pero a veces la vida nos da solo una oportunidad de alcanzar la felicidad. No quiero dejarla escapar. ¿Quieres casarte conmigo, Vittoria?». Ella dijo que sí, sintiendo que un calor se extendía por su interior, llenando los vacíos que habían permanecido fríos durante años. La boda fue como un cuento de hadas, una ceremonia íntima para los más cercanos, en una casa de campo cubierta de hiedra. El vestido blanco lo eligió con cuidado, como si todavía estuviera hojeando revistas de novias cuando era adolescente. La mirada en los ojos de Daniel mientras caminaba hacia él por el corto pasillo, bordeado de pétalos de rosa. El brindis de Marina, único momento tenso del día, por tu amor. Que sea verdad. Poco después de la ceremonia, se mudaron a la casa que había comprado Daniel, espaciosa, en un barrio tranquilo, con grandes ventanales y jardín. Vittoria recordó el día que cruzó la puerta por primera vez, de la mano de su marido, y pensó, aquí está mi lugar en el mundo. Aquí seré feliz. Las primeras semanas de matrimonio estuvieron llenas de una ternura especial, propia de quienes acaban de casarse. Desayuno en la cama, notas dejadas en el espejo del baño, conversaciones que se prolongaban hasta el amanecer y confesiones susurradas que hacían arder el pecho. «Nunca imaginé que podría amar así», murmuró Daniel, abrazándola en la oscuridad. «Eres mi milagro, mi Vika». Y ella creyó. Creía en cada palabra, en cada mirada, en cada toque. El amor la envolvió como un capullo, protegiéndola de dudas y miedos. Pero a veces al despertarse en mitad de la noche Vittoria sentía algo extraño, como una sombra que se deslizaba por el borde de su conciencia. Miró a su marido dormido, tan guapo con el ceño ligeramente fruncido, y una punzada de inquietud la invadió.
Todo era demasiado perfecto, demasiado rápido, demasiado intenso, como si intentaras beber de una fuente rebosante sin poder saciar la sed. En esos momentos ella alejaba los pensamientos no deseados y se acurrucaba más cerca de Daniel, respirando su aroma, una mezcla de perfume caro y algo exclusivamente suyo. Estoy feliz, se repitió a sí misma. Finalmente estoy verdaderamente feliz. Y en el fondo, en ese rincón secreto del alma donde guardamos las premoniciones más oscuras, se agitó una duda, frágil como el hielo que se forma al comienzo del invierno, e igual de peligrosa. Los cambios llegaron sigilosos como las primeras líneas de expresión, imperceptibles hasta que un día, cuando te miras al espejo desde cierto ángulo, no puedes ignorarlos. Vittoria no supo decir el día exacto en que sintió un escalofrío entre los omóplatos mientras veía alejarse la espalda de Daniel. Quizás todo empezó con esas llamadas. Febrero fue un mes frío. Afuera el viento azotaba las ramas desnudas de los árboles, mientras que dentro de la casa, junto a la chimenea, debe reinar la calidez y la comodidad. Pero Vittoria, cada vez más sola en el sofá, se cruzó de brazos como si intentara abrazarse, acostumbrándose al vacío de un hogar que debería estar lleno de su felicidad. Lo siento, amor, la reunión se hizo larga, dijo Daniel cuando llegó pasada la medianoche, trayendo consigo el olor del invierno, de brandy caro y algo más, algo que antes no existía. Ella asintió en silencio, aceptando las explicaciones, obligándose a no notar el lápiz labial en el cuello de su camisa. Un detalle demasiado obvio para un hombre tan astuto como Daniel. Es de Alina Petrovna, diría con una sonrisa irónica, si ella le preguntara. Ya conoces a esas mujeres de 50 años que besan a todos cuando se saludan. O tal vez todo empezó con el móvil, que ahora vivía con la pantalla bajada. Antes Daniel lo dejaba en cualquier parte, ahora, el dispositivo parecía pegado a su mano. ¿Con quién hablas tan tarde?, preguntó una mañana, despertándose a las 3 de la mañana con la voz baja de Daniel proveniente de la oficina. Lamento haberte despertado, dijo, de pie en la puerta del dormitorio, su silueta recortada contra la tenue luz del pasillo. Fue una llamada de Singapur. Zona horaria, ya lo entiendes. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. El corazón le latía en la garganta, mientras en su mente acechaban fragmentos de una frase que había oído: ella no sospecha nada. Necesitamos un poco más de tiempo. Por la mañana esas palabras parecieron producto de su imaginación, una pesadilla disuelta por la luz del día, especialmente cuando Daniel, tan atento, le llevó el café a la cama y la besó largamente antes de irse. Te amo, niña mía, se despidió, y una vez más ella creyó que todo estaba bien. Pero una semana después Victoria encontró los documentos. No los estaba buscando, simplemente estaba rebuscando en el cajón del escritorio en busca de una unidad flash de repuesto cuando sus dedos tropezaron con una carpeta de papeles. El contrato de compraventa de la casa que habían elegido juntos, ese hogar que soñaban construir como nido para su familia. Su mirada se detuvo en la línea del dueño, allí solo aparecía el nombre de Daniel, aunque juró que la propiedad quedaría registrada a nombre de ambos. Con dedos temblorosos hojeó las páginas, extractos bancarios, poderes, documentos financieros. Su nombre no apareció por ningún lado. ¿Qué estás haciendo?, la voz de Daniel la tomó por sorpresa. Estaba parado en la puerta de la oficina y su habitual cálida sonrisa había desaparecido. Estaba buscando el pendrive, respondió ella, sintiéndose inexplicablemente culpable. Daniel, ¿por qué la casa está solo a tu nombre? Por un instante su rostro se transformó. La dureza se evaporó, reemplazada por una expresión comprensiva. «Ay, eso», dijo con un gesto casual, acercándose. «Solo una formalidad, querida. Esto facilitó las cosas con la hipoteca. No quería molestarte con estos aburridos detalles». La abrazó, la besó en la sien, tomó la carpeta y cerró el cajón con un clic seco. «¿Salimos a cenar esta noche? ¿Ese restaurante italiano que te encanta?». Ella aceptó, pero una voz interior, la misma que había aprendido a ignorar con Alexei, ahora gritaba tan fuerte que ahogaba cualquier otro pensamiento. Durante la cena, Daniel se mostró tan encantador como los primeros días, le contó historias divertidas, la hizo reír, la miró como si fuera lo más preciado de su vida. Y Victoria casi logró convencerse de que sus dudas eran solo paranoia. ¿Cómo van las cosas en la editorial?, preguntó cuando trajeron el postre.
¿Sigues trabajando en ese libro sobre investigaciones periodísticas? Ella asintió, sorprendida de que él recordara los detalles. Sí, el autor reescribió los últimos capítulos. La historia es mucho más convincente ahora. ¿De qué, en realidad? Él cubrió su mano con la suya y le acarició la muñeca con el pulgar. Una mujer que descubre un fraude financiero, respondió Victoria, sin notar cómo sus hombros se tensaron por un segundo. ¡Qué historia de detectives! Suena fascinante. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Pero ya sabes que en la vida real, las cosas son mucho más complicadas. A veces, lo que parece una trampa tiene razones muy sólidas detrás. Ella no respondió. En el coche viajaron en silencio. Ya frente a la casa, Daniel de repente dijo. Quería hablar contigo de algo. Me ofrecieron un nuevo proyecto muy prometedor, pero necesitará algunas inversiones. Estoy pensando en hipotecar la casa. ¿Hipotecar nuestra casa? Repitió sintiendo un frío extendiéndose por su interior. Es solo temporal, mi amor. Le acarició la cara. Formalidad para obtener crédito. En 1 o 2 años viviremos en otro nivel, lo prometo. Victoria miró a su marido y vio a un extraño. ¿Dónde estaba ese Daniel que hablaba de construir la felicidad en esa casa, que decía que el dinero era solo un medio, nunca un fin? Esa noche, acostada a su lado, escuchó su respiración y trató de descifrar sus propios sentimientos. Por un lado, todo tenía explicaciones racionales: los retrasos en el trabajo, el proyecto ambicioso, la discreción, el cansancio, los documentos, la burocracia. Por otro lado, en el fondo lo sabía. Sabía con la misma claridad con la que tú sabes que el sol existe detrás de las nubes de tormenta, incluso cuando no puedes verlo. Algo andaba mal. Daniel se estaba cambiando o tal vez simplemente se estaba quitando la máscara que había usado desde el principio. Estoy exagerando, se convenció a sí mismo, recordando cada tierno momento entre ellos. Es solo el miedo a ser feliz después de lo que pasé con Alexei. Pero la intuición, ese perro fiel que nunca miente a su dueño, seguía gruñendo sordamente en algún rincón de su alma, advirtiendo de un peligro que aún no podía ver. El primer aniversario desde que se conocieron cayó un miércoles. Una fecha no marcada en ningún calendario, celebrada solo en el corazón de Victoria como una pequeña isla de esperanza en medio del océano de dudas crecientes. Quería creer que esa noche podría devolverle lo que lentamente se le escapaba entre los dedos: la intimidad, la confianza, el brillo en los ojos de Daniel cuando la miraba. La tienda de lencería de lujo de Tverskaya la recibió con una luz suave y el susurro de telas caras. La vendedora, una mujer esbelta con ojo evaluador, la ayudó a elegir un conjunto de encaje índigo que alguna vez le había dejado sin aliento a Daniel. ¿Para alguna ocasión especial?, preguntó la mujer, envolviendo la compra en papel sedoso. Sí, respondió Victoria, y en esa sola sílaba se hizo eco de un anhelo tan profundo por el pasado que la vendedora vaciló por un segundo. En casa preparó todo como en las películas románticas que veían juntas, acurrucadas en el sofá, rosas en el dormitorio, velas, una botella de champán en una cubeta de plata con hielo. Me estaba duchando cuando llegó el mensaje de Daniel: voy a llegar tarde, reunión importante. Llegaré después de las 9. Algo le dolía en su interior, pero apartó la amargura. Así está mejor, pensó. Más tiempo para prepararse. A las 8 de la noche todo estaba listo. Un plato de porcelana con las trufas favoritas de Daniel sobre la mesita de noche. Sábanas de seda perfumadas con lavanda. Música baja, la misma que bailaban en la terraza de su antiguo departamento, cuando el mundo parecía pertenecerles. El vino, bebido sola mientras esperaba, le dio valor. Se puso la lencería nueva y se cubrió con la bata de satén favorita de Daniel. El reloj se acercaba a las 11 cuando se le ocurrió una idea. ¿Y si le dieras un verdadero susto? Deslizándose hacia el armario, empujó la puerta a un lado y se escondió entre los trajes y camisas de su marido, rodeada por el familiar aroma de su perfume. Voy a saltar y asustarlo, pensó con ese impulso infantil que a veces aparece en los momentos de soledad más aguda. No supo cuánto tiempo permaneció allí, a oscuras, escuchando el tic-tac del reloj de pared y los latidos de su propio corazón. Cuando abajo la puerta principal se cerró de golpe, se estremeció. Los pasos en las escaleras sonaron más pesados de lo habitual, como si Daniel llevara algo.
La puerta del dormitorio se abrió. ¿Qué es eso? Su voz sonó irritada al ver la romántica escena. Victoria estaba a punto de abalanzarse, pero algo en su tono la hizo congelarse. Daniel apagó algunas velas, una cayó y derramó cera sobre la costosa alfombra. Luego regresó a la puerta y resonó un sonido que nunca antes había oído, el giro de una llave en una cerradura. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él lo oiría. A través del hueco entre las puertas del armario, vio a su marido coger el teléfono y marcar un número. Su rostro, normalmente relajado en casa, ahora estaba rígido, con líneas duras alrededor de la boca y ojos tan fríos como los de un extraño. «Soy yo», dijo en voz baja. «Sí, estoy solo. Mi tonto debe haber preparado una cena romántica». Pausa. «Menos mal que no me esperaste». Victoria contuvo la respiración. El plan va según lo previsto. El notario preparó todos los documentos. Solo falta. Lo único que faltaba era su firma. Pero eso no sería un problema. Este idiota apasionado firmará sin mirar si se lo pido, dijo con una risa seca que cortó el aire como una cuchilla. Cada palabra se clavó en Victoria como un puñal que se retuerce lentamente, desgarrando todo en lo que ella creía. Daniel continuó impasible: «La transferencia tardará 2 semanas, luego venderemos todo de una vez». El comprador ya estaba asegurado. Todo como lo predijiste. Un descanso. Luego una risa corta y gélida que heló la sangre de Victoria. No, ella no sospecha nada. Cree que soy su caballero de brillante armadura. Cogió una trufa de la mesita de noche, la mordió e hizo una mueca. Ya estoy harto de este papel. Sí, entonces desaparecería, como acordaron. Sin rastros. Ella se quedaría sin nada. Ni siquiera podía volver con mi familia, siempre estuvieron en contra del matrimonio. El orgullo no le permitiría admitir que había sido engañada de manera tan grotesca. Victoria se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. El dolor era físico, como si algo dentro de ella se hubiera hecho añicos y los fragmentos estuvieran atravesando sus entrañas. Daniel. Tú, Daniel. El hombre en el que más confiaba en el mundo. El hombre que amaba. Todas mentiras. Los tontos enamorados son siempre la presa más fácil, continuó, paseando de un lado a otro de la habitación. Sobre todo aquellos como ella, después de una relación tóxica, con su autoestima por los suelos. Quieren tanto creer en el cuento de hadas que no ven lo obvio. Lágrimas calientes corrieron por el rostro de Victoria, pero ni siquiera se atrevió a enjugarlas. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, inmóvil. Una sola idea latía en su mente: no ser descubierta. No te traiciones. La llamada terminó. Daniel se aflojó la corbata, arrojó unos papeles sobre la cama, los mismos que había traído consigo, y salió de la habitación. El clic de la cerradura resonó como una frase. Solo cuando sus pasos se perdieron abajo, Victoria se permitió respirar. El aire le quemó los pulmones. Salió del armario con las piernas temblorosas y miró alrededor de la habitación. Las mismas velas, el mismo champagne, las mismas flores. Todo igual. Pero el mundo había cambiado para siempre. Sobre la cama, los documentos hablaban de un poder para la venta de bienes, con un espacio en blanco esperando su firma. Tocó el papel con las yemas de los dedos, como si pudiera sentir el veneno del engaño impregnando las fibras. Victoria se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas. La respiración se volvió irregular. Todo a su alrededor empezó a girar. La imagen de felicidad que tanto apreciaba se derrumbó, revelando una realidad grotesca y cruel. Fue entonces cuando recordó las palabras de su abuela: cuando un espejo se rompe, no se puede volver a pegar sin que se agriete, pero con las piezas se puede hacer un mosaico. Victoria levantó la cabeza. En el espejo de enfrente se reflejaba un rostro pálido, los ojos hinchados por el llanto y los labios temblorosos. Era el rostro de una mujer cuyo mundo acababa de colapsar. Pero detrás del dolor y la desesperación, algo nuevo brilló en sus ojos. No funcionará, pensó, mirando su propia imagen. No seré tu tonto enamorado. Ya no. El día después de la traición tiene su propio sabor, amargo como el cobre oxidado, astringente como un fruto verde.
Victoria no recordaba cómo sobrevivió esa noche. Ya sea que se sentara en el suelo de su habitación hasta el amanecer o se hundiera en un sueño profundo, lleno de pesadillas que le daban ganas de gritar, todo se había desvanecido, dejando solo un vacío palpitante. Cuando Daniel, como si nada hubiera pasado, le dio un beso de despedida antes de irse a trabajar, ella no se alejó. Su cuerpo, condicionado por el ritual, inclinó ligeramente la cabeza, mostrando una sonrisa automática. Pero en su interior, algo se retorcía como una serpiente enrollada alrededor del corazón, lista para atacar. «Hoy estás pálida», observó, ya en la puerta. «Estoy bien. Simplemente no dormí bien», mintió, sorprendida por la tranquilidad de su propia voz. «Trabajar. Un proyecto urgente». Sus ojos atentos, evaluadores, se detuvieron un momento en su rostro. Victoria sintió un sudor frío correr por su espalda. ¿Él lo sabe? ¿Te diste cuenta de que escuché todo? Pero Daniel se limitó a asentir. «No te excedas», dijo con la misma preocupación de siempre. Un actor. ¿Era eso lo que era? Un genio de la interpretación, capaz de hacerla creer en un amor que nunca existió. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Victoria se desplomó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. El pánico llegó en oleadas, oprimiendo su pecho, robándole el aliento. La mujer que solo había visto antes en los informes de desastres, con los ojos en blanco, desconectada de la realidad, ahora le devolvía la mirada desde el espejo. «No puedo. No puedo. No puedo», resonó en su mente. Con dedos temblorosos encontró el número de Marina en su celular. «¿Puedes venir?». Fue todo lo que pudo decir cuando su amiga respondió. «¿Qué pasó? ¿Dónde estás?». La voz de Marina se volvió inmediata, precisa. «En casa. Por favor, ven. Estaré allí en 20 minutos». Marina llegó a las 15 desaliñada, con el bolso al hombro, como si estuviera preparada para cualquier emergencia. Una mirada a Victoria fue suficiente para que todo quedara claro. «Él», dijo Marina, sin preguntar. Victoria asintió y las lágrimas que había estado conteniendo desde la noche anterior salieron en un llanto convulsivo y profundo, como si no llorara ni siquiera de niña, cuando se rompió el brazo al caer del balancín. Fue un grito que pareció desgarrarle las entrañas. Marina la abrazó, le acarició el pelo como si fuera una niña, y en ese simpático silencio había más compasión que 1000 palabras. Solo cuando los sollozos se calmaron y se convirtieron en suspiros entrecortados, Marina le preguntó qué había hecho. Y Victoria lo contó todo: las velas, la noche romántica, el armario, la llamada telefónica, el tonto enamorado. Su voz a veces se convertía en un susurro, a veces se volvía monótona, como la de quien lee un boletín sobre una tragedia lejana. «Hijo de puta», fue todo lo que dijo Marina cuando terminó. «¿Sabías que le pasaba algo?». Victoria levantó la vista, con los ojos rojos. «¿Por qué no me lo dijiste?». Marina apartó la mirada y jugó con la pulsera de cuero que llevaba en la muñeca, un gesto nervioso que la delató. «Lo intenté, Vi. ¿Recuerdas cuando dije que era demasiado perfecto, que todo estaba pasando demasiado rápido?». Suspiró. «Pero estabas tan feliz. Y después de Alexei, te lo merecías». Pensé que tal vez estaba equivocado. Que él podría ser el indicado. Victoria miró a su amiga y, bajo capas de dolor y traición, algo parecido a la gratitud se agitó en su interior. Marina había tratado de protegerla, no solo sus sentimientos, sino la posibilidad misma de felicidad. «Entonces comencé a notar los detalles», continuó Marina. «Cómo evitaba ciertos temas, cómo probaba tu reacción antes de decir algo. Pero lo peor fue la forma en que te miraba cuando creía que nadie te veía». «¿Cómo?», preguntó Victoria en voz baja. «Como si fueras un objeto. Algo que poseía». Marina le estrechó la mano. «Casi me vuelvo loco en tu boda, pero pensé, si digo algo y me equivoco, destruiré tu relación. Y si tengo razón, no me creerías». «Entonces no». Victoria asintió. Era verdad. El amor tiene el extraño don de convertir las advertencias en ruido de fondo, fácil de ignorar cuando la melodía de la pasión suena tan dulce. «¿Qué hago ahora?», preguntó abrazándose fuertemente. «No puedo volver con mis padres. Siempre estuvieron en contra. Dios mío, van a pasar el resto de sus vidas diciendo te lo dijimos».
No vas a volver a ninguna parte. Él es el que va a perderlo todo, no tú, afirmó Marina con firmeza. ¿Pero cómo? Es más inteligente, más astuto. Tiene un plan de comunicación, tiene debilidades. Marina interrumpió su propio pensamiento, sus ojos brillaban con aguda determinación. Te considera estúpido y débil. Y esa será su perdición. Algo cambió en el aire del apartamento como si una ventana invisible se hubiera abierto y dejara entrar una ráfaga de viento frío y claro. Victoria enderezó la espalda y sus hombros, que antes habían estado encorvados por la duda, ahora se levantaron. Tienes razón, dijo y su voz, temblorosa hace un minuto, sonó más firme. Necesitamos actuar. ¿Pero cómo? Marina cogió su bolso. Primero descubrimos quién es realmente este Daniel. ¿Quiénes son sus cómplices? ¿Qué plan se les ocurre? Sobre la mesa de la cocina aparecieron una libreta y una grabadora. Necesitamos pruebas. Victoria miró a su amiga con una mezcla de admiración y miedo. Marina trabajaba como periodista en la sección de criminalística y por primera vez la vio en su hábitat natural, concentrada, metódica, con un plan trazado como un mapa de batalla. Regla número 1, dijo Marina, mientras dibujaba un diagrama en su cuaderno. No puedes sospechar nada. Continúas siendo la esposa amorosa. Todas las dudas, todas las preguntas, solo para mí. Con él, confianza absoluta, adoración. Victoria se imaginó besando a ese hombre sabiendo que planeaba destruirla. El estómago se contrajo. No lo lograré, susurró. No podré fingir que nada ha cambiado. Marina lo tomó por los hombros y lo miró profundamente a los ojos. Puedes hacerlo porque tienes más fuerza de la que imaginas. Porque en lugar de romper o huir, optó por luchar. Una sonrisa débil, casi imperceptible, asomó a sus labios. Al fin y al cabo, editas novelas policíacas. Ha llegado el momento de escribir el tuyo. Y fue en ese momento que Victoria sintió que algo se solidificaba en su interior. No era la determinación desesperada de quien está atrapado, sino la tranquila certeza de quien ha encontrado la fuerza para un camino largo y difícil. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Había algo nuevo en su voz, la nota de alguien que no solo quería sobrevivir, sino también ganar. Victoria nunca se había considerado una actriz. En los espectáculos escolares, se paraba al fondo del escenario, sosteniendo flores de papel entre los dedos, sin una sola línea. Pero ahora, cada mañana, cuando se despertaba junto al hombre que planeaba arruinarla, se ponía una máscara, pegaba una sonrisa y repetía las palabras de Marina: cuantos menos cambios, mejor. Haz todo como antes. Sonríe de la misma manera. Di las mismas cosas. Si eres demasiado perfecta, sospechará. Y ella representó. Preparó el café de Daniel un poco más fuerte de lo que le gustaba, como siempre hacía por descuido. Le di un beso de despedida, pero no pasó mucho tiempo. Aprendió su rutina, detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que revisaba los bolsillos de su chaqueta antes de colgarla en la percha, como creyendo que ella no veía, espió sus mensajes cuando ella salió de la habitación. La casa que alguna vez fue su refugio se había convertido en un campo minado. Tu cuerpo en una herramienta. Cada sonrisa, cada beso, cada abrazo fue calculado, medido, ensayado. La abuela de Victoria, que había trabajado como enfermera en la guerra, solía decir: el miedo siempre está ahí, nieta. Pero tienes que lograr que trabaje a tu favor, no en tu contra. Ahora ella entendió. El miedo la mantuvo alerta. Alimentó su atención al detalle. Una semana después de la noche en el armario, Victoria descubrió la primera cosa importante: todos los martes y jueves, Daniel salía de la oficina no a las 6 de la tarde, como decía, sino a las 5 de la tarde y no regresaba a casa. Me enteré de esto por casualidad, cuando su secretaria, Natalia, llamó para confirmar la hora de una cena con socios imaginarios. Daniel ya se fue, dijo la mujer. Como siempre, tienes cita los martes. Oh, es cierto, lo olvidé por completo, chirrió Victoria, odiándose a sí misma por la falsedad en su voz. En casa anotó en su cuaderno, martes y jueves, encerrados en un círculo rojo. El plan empezó a tomar forma. El martes siguiente, con la excusa del trabajo urgente, siguió a Daniel en un taxi, manteniendo la distancia. Su corazón latía tan fuerte que juró que el conductor podía oírlo.
Pero el hombre estaba absorto en sus pensamientos y solo lanzaba miradas esporádicas por el espejo retrovisor. «¿Detente aquí?», preguntó cuando el BMW negro de Daniel giró hacia Becos Tranquilos, cerca de los antiguos almacenes. Ella lo observó mientras estacionaba frente a un edificio discreto con un cartel: Abaes Servicios Legales. Luego, subiéndose la capucha de su abrigo, caminó por la acera, tratando de no llamar la atención. A través del cristal empañado de la ventana, vio a Daniel saludar a un hombre bajo y corpulento, intercambiando palabras con una sonrisa demasiado amplia. Victoria pasó 2 horas en un café al otro lado de la calle, mirando la puerta, maldiciéndose por no haber llevado un libro o un cuaderno para no parecer sospechosa. Cuando Daniel se fue, notó que llevaba una carpeta que no había tenido antes. Por la noche lo recibió en casa como siempre, con una sonrisa, preguntas sobre el día y la cena en los fogones. «¿Día difícil?», preguntó ella, observando cómo él guardaba su maletín en la oficina. «Como siempre», respondió él, acercándose para besar su cuello. «¿Y tú? ¿Qué hiciste?». «Trabajé en un nuevo manuscrito, la verdad a medias, la mejor forma de mentira». De hecho, había abierto el archivo en la computadora, pero no podía concentrarse en una sola línea. El jueves se repitió la escena, misma oficina, mismo hombre. Pero esta vez Daniel salió acompañado de otro, alto, de postura militar, vestido descuidadamente, pero con zapatos caros. Subieron a su coche y se marcharon. En la tercera visita, sentada en un banco del pequeño parque de enfrente, Victoria pudo ver mejor. En el mostrador de recepción había tarjetas de visita. Abaes Estudio Jurídico, Operaciones Inmobiliarias, Registro y Cierre de Sociedades. En letra pequeña, en la parte inferior, Elaboración de Poderes y Servicios Notariales. Su corazón se congeló. Ahora, parte del enigma quedó claro: allí prepararon los documentos para defraudar con sus bienes. Por la noche, mientras ella hojeaba una revista en el sofá y Daniel trabajaba en la oficina, preguntó, como si no quisiera nada: «Cariño, escuché que para transacciones inmobiliarias es necesario que ambos cónyuges estén presentes. ¿Y la verdad?». Una pausa casi imperceptible, pero ella la sintió. «Generalmente sí», respondió sin quitar la vista del cuaderno. «¿Por qué lo preguntas?». «A una amiga está vendiendo un apartamento con su marido», se quejaba de la burocracia. «La burocracia siempre existe», dijo, y el alivio en su voz era casi palpable. «Pero hay formas de simplificar». «Sí sé cuáles son esas formas», pensó Victoria, recordando el poder que él estaba preparando para que ella lo firmara. El verdadero avance se produjo 2 semanas después. Daniel se duchó y dejó su celular en la mesita de noche. Victoria dudó solo por un segundo. Rápidamente activó la grabación de pantalla en su propio teléfono celular, ingresó el código 1805, la fecha de su boda, para desbloquear el dispositivo. ¡Qué cruel ironía! Y empezó a revisar los mensajes. Lo que buscaba estaba en V-Contacte, identificado solo por la letra O. La conversación fue breve, pero devastadora. «Documentos listos. Reunión en la finca, lugar habitual. No tomes dinero, transfiérelo más tarde». La respuesta de Daniel no dejó dudas, ella no sospecha nada. Todo sale según lo planeado. Los dedos de Victoria temblaron cuando cerró la aplicación y puso el teléfono en su lugar. El sonido del agua deteniéndose en la ducha la hizo apresurarse. Cuando Daniel salió del baño secándose el cabello con una toalla, ella ya estaba frente al espejo, fingiendo arreglarse un mechón de cabello suelto. Sus ojos, sin embargo, reflejaban el pánico que ardía en su interior. Esa noche, acostada a su lado, escuchando la respiración rítmica de Daniel, Victoria miró fijamente a la oscuridad con las pupilas dilatadas. El sueño no llegó. ¿Cómo pude estar tan ciego? Las pistas estaban allí, esparcidas como migajas que ella se había negado a ver. La forma en que evitó presentarla a sus padres, las respuestas vagas sobre relaciones pasadas, la ausencia de viejos amigos en el matrimonio, solo socios comerciales, conexiones superficiales. Quería creerlo, pensó, y su garganta se cerró con lágrimas que no caían. Su abuela tenía 13 años cuando su bisabuela, exhausta pero indomable, fue llevada de un campo de trabajo al hospital. Lo que define tu vida, Vikusa, no es lo que te hacen los demás, sino cómo respondes, repitió la anciana, acariciando su rostro. Siempre hay una opción. Y ahora su elección era clara: no hundirse en la desesperación,
no darle a Daniel la satisfacción de darse cuenta de que lo sabía. Reúna pruebas porque en juego no solo estaba su herencia, sino su dignidad. Si le permitiera ganar, se estaría traicionando no solo a sí misma, sino a todas las mujeres que podrían caer en la misma trampa, seducidas por el mismo brillo en sus ojos, la misma máscara de encanto. Una ira limpia, como agua de manantial, subió dentro de ella, lavando las heridas. Esta furia fue su nuevo combustible. El sol salió sobre la ciudad, tiñendo la habitación de fríos tonos rosados. Cuando Victoria tomara su decisión final, no sería por venganza, sino por justicia. Y para la mujer en la que se convertiría cuando superara ese dolor. Hay momentos en que la verdad atraviesa el velo de la mentira como la sangre a través de una venda, inevitable, palpitante al ritmo del corazón. Afuera del café, un jilguero picoteaba la nieve húmeda de abril. Marina se sentó frente a Victoria y colocó una carpeta de cuero gastada sobre la mesa. Su rostro habitualmente expresivo estaba tranquilo, como el de un cirujano antes de una operación compleja. ¿Estás seguro de que estás listo para escuchar esto?, preguntó cubriendo la carpeta con su mano. Victoria se apretó más el chal contra el cuerpo. Las últimas semanas le han robado kilos y horas de sueño, dejándole solo ojeras bajo los ojos y una nueva arruga entre las cejas. Si logré dormir a su lado sabiendo que planeaba robarme, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz, entonces estoy lista para cualquier cosa. Marina asintió y abrió la carpeta. Su verdadero nombre es Denis Arkadyevich Steinberg. Aunque uso otros. En Kazán fue Dmitri Arkadievich Stern, en Samara, David Arkadyevich Suvalov. ¿De dónde sacaste eso? Victoria apenas podía respirar. Mi editor tiene contactos en la policía, Marina se encogió de hombros. Y el señor Daniel tiene un pasado ajetreado. 2 ex-esposas, Vic. Ambos se quedaron sin nada. La primera, Elena Suvorova, se divorció en 2018, perdió su apartamento y su negocio. La segunda, Angela Grepsova, estuvo casada apenas 8 meses. Victoria observó en silencio las fotos que Marina iba colocando sobre la mesa. Una rubia con ojos asustados, tan parecida a ella que dolía. El otro, esbelto, de pelo largo y oscuro. Tiene un tipo, pensó sintiendo cómo aumentaban las náuseas. Soy solo uno más en la lista, murmuró con la voz quebrada. No solo, Marina empujó otro documento hacia ella. Tu herencia, la herencia de tu abuela. El piso en el centro que alquilas, el dinero ahorrado para venderlo. Eres un objetivo muy atractivo, Vic. Victoria tomó un sorbo de café frío. En la memoria pasaron imágenes, la abuela mostrando el antiguo apartamento comunal en Chistye-Prudy, el notario leyendo el testamento, la madre llorando, sin heredar nada a causa de una vieja pelea familiar, sus propios planes de vender la propiedad para abrir una pequeña editorial. Ahora entiendo por qué apresuró tanto la boda, susurró. Hay más, Marina vaciló. Arest Pavlovich Gromov. El hombre con quien se comunica su marido. Cumplió 7 años por fraude a gran escala. Salió hace 2 años. Victoria se estremeció. Descanso. El nombre del mensaje en el celular de Daniel. Son viejos conocidos, al parecer. Y tiene serias conexiones en el mundo del crimen, Marina bajó la voz. Estos tipos no dejan testigos, Vic. Una ola helada recorrió su columna. El fraude financiero era una cosa, otra, mucho peor, era tratar con alguien capaz de cualquier cosa. Tienes que irte, insistió Marina. Abandona esta lucha antes de que sea demasiado tarde. Dale todo y desaparece. Victoria negó con la cabeza. No. Al día siguiente, mientras Daniel salía para una reunión de negocios, ella finalmente llevó a cabo el plan que había estado ensayando durante una semana, saquear su oficina. No solo mirar dentro de los cajones, como había hecho antes, sino examinar cada centímetro con un método quirúrgico. Comenzó por los estantes, revisando libro por libro buscando compartimentos ocultos. Luego los cajones del escritorio, uno por uno, luego el reloj de suelo, enorme, lleno de adornos decorativos. Solo después de revisarlo todo se dio cuenta de la única fotografía que había en la oficina, un retrato de grupo, enmarcado sin ostentación, en un estante del fondo. Daniel, más joven y de pelo largo, abrazó a un hombre que Victoria reconoció al instante por la descripción de Marina,
Arest, de hombros anchos, barbilla prominente y ojos penetrantes. Pero lo que la hizo congelar fue la mujer que estaba a su lado, rubia, con una expresión dócil. La primera esposa. Sosteniendo el marco a contraluz, notó algo detrás, una fina hoja de papel doblada en cuartos. Con cuidado, lo quitó. Era un recorte de periódico amarillento. Fondo de inversión Meridia acusado de fraude a gran escala. En la foto, un Arest más joven con un traje impecable. Victoria fotografió todo con su celular y reemplazó la foto cuando escuchó el sonido de un auto acercándose. Por la noche, mientras Daniel trabajaba en su cuaderno, ella lo vislumbró. Ese hombre que alguna vez pensó que era el amor de su vida, ahora era un extraño. Vi lo que antes no había notado, la sonrisa calculada, la pausa antes de cada «te amo», la precisión en cada gesto. Solo soy un cebo para él, pensó. Y por primera vez, esa idea no me dolió, ardió como el hielo. Más tarde, encerrada en el baño, llamó a Marina. Necesito saber sobre el fondo Meridian, susurró, mientras el agua corría para amortiguar la voz de posibles espías. Paranoia, pero justificada. Ya estoy detrás de eso, respondió Marina. Ah, y conocí a Elena Suvorova. Ella accedió a darte la bienvenida. ¿Cuándo? Mañana. Iré contigo. Cuando Victoria colgó el reflejo en el espejo mostró a una mujer que ya no reconocía. Pero por primera vez en semanas, sus ojos tenían un nuevo brillo. No por miedo. De determinación. Cuando se acostó, el corazón de Victoria latía tan fuerte que parecía querer estallarle el pecho. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Daniel no era solo un mentiroso, era un depredador profesional y ella era solo una presa más en su larga lista. Cuando su mano se deslizó por su muslo, Victoria tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarlo violentamente. ¿En qué estás pensando, mi bella? Susurró besando su cuello. Ella encontró la fuerza para darse la vuelta, sonreír y pasarle los dedos por la cara, como si no pasara nada. «Qué suerte tengo de tenerte», mintió, y el odio que hervía en su interior le dio a las palabras un tono casi convincente. En la oscuridad de la habitación, miraba fijamente el techo, observando los reflejos de las luces de los autos que pasaban afuera, como fantasmas danzantes en la pared. En algún lugar más allá de esa ventana había otras mujeres. Como ella. Engañado. Roto. Que lo habían perdido todo. Victoria apretó los dientes. Ya no sería uno de ellos. Cazaría a ese lobo vestido de hombre, lo expondría y le haría pagar por cada vida destruida. Ya a punto de quedarse dormida, una pregunta la perseguía, ¿y si no fuera ella la primera en intentar resistirse? ¿Y si otros también hubieran luchado, y dónde estarían ahora? Ese pensamiento la persiguió en sueños inquietos hasta el amanecer. El distrito industrial de las afueras de Moscú apestaba a óxido y abandono. Allí donde una vez abundaba la vida, máquinas rugiendo, sirenas a todo volumen, trabajadores corriendo, solo quedaban esqueletos de fábricas, con ventanas rotas como cuencas de cráneos vacías. El viejo Ford de Marina, comprado a un colega a precio de ganga, estaba escondido a la sombra de una pared medio destruida. Victoria se bajó aún más la capucha, a pesar de que la noche de abril era sorprendentemente suave. El temblor que la sacudió no procedía del frío, sino de algo más profundo, ese escalofrío que proviene del miedo, no de la temperatura. ¿Crees que vendrán? Susurró agarrando el celular entre sus dedos. Marina asintió sin quitar la vista del único edificio iluminado al final de la calle, un almacén bajo con un candado nuevo en las puertas metálicas. Elena había dicho que así funcionaban, reuniones en lugares desiertos, a primera vista relacionadas con el negocio inmobiliario de su marido. Solo más tarde comprendió que aquellas reuniones servían para otro propósito. El testimonio de la primera esposa de Daniel tuvo lugar esa misma mañana. Elena, una mujer con el rostro lleno de cicatrices, ojos descoloridos y aspecto de quien había envejecido 10 años en uno, contó una historia que a Victoria le heló la sangre. Habló de un amor que se convirtió en pesadilla, de cómo su marido la despojó metódicamente de todo, dinero, apartamento, incluso su dignidad. Cuando intentó resistir, llegaron las amenazas. No es solo un estafador, dijo Elena, haciendo girar nerviosamente el anillo de bodas que por alguna razón, todavía llevaba. Se alimenta de ello. La humillación ajena es un narcótico.
Victoria escuchó y vio en esa mujer su propio futuro dentro de un año, si no actuaba ahora. Necesitas pruebas de sus fraudes, había dicho Elena en voz baja, como si las palabras dolieran. Yo también lo intenté, pero no llegué a tiempo. ¿Qué pasó?, preguntó Marina. Ellen se limitó a negar con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ten cuidado. Y nunca te quedes a solas con él cuando descubra que lo sabes. Ahora, escondida en la oscuridad, Victoria recordó esa advertencia. La radio que Marina sostenía en la mano sonó, era la señal del detective privado, un antiguo colega reclutado para la vigilancia. El objetivo se acerca al punto de encuentro. Voz masculina, seca. BMW negro. Con ellos, un Mercedes. No puedes ver el cartel. Victoria sintió que se le daba un vuelco el estómago. Una cosa era saberlo, es otra, muy diferente, verlo con tus propios ojos. Prepárate, Marina le entregó los binoculares de visión nocturna. Necesitamos no solo escuchar, sino grabar todo. Los coches se detuvieron frente al almacén. Del BMW salió Daniel, una silueta depredadora, familiar incluso en los gestos más pequeños. Del Mercedes, un hombre corpulento con un traje caro, y otro, a quien Victoria no pudo identificar. Marina ya estaba ajustando la cámara profesional. La grabación se está reproduciendo. Victoria activó la aplicación del celular, sus dedos temblorosos casi dejan caer el dispositivo. Necesitamos acercarnos más, susurró Marina. No escucharemos nada desde aquí. Era la parte más peligrosa del plan. Victoria sabía que debía moverse, pero sentía las piernas pegadas al suelo. ¿Y si la vieran? ¿Y si? La imagen del rostro destrozado de Elena, sin embargo, le dio fuerzas. Con un gesto, salió del coche detrás de su amiga. Se arrastraron a lo largo de la pared, intentando permanecer en las sombras. Cada sonido, el crujido de la grava bajo los pies, el susurro de la ropa, su propia respiración, le sonaba a Victoria como un trueno. El detective todavía en su coche los observaba, dispuesto a intervenir si era necesario. Una ventana rota en el sótano estaba entreabierta. Apoyados contra el frío cemento, oyeron las voces. Ya ha firmado el preacuerdo. Era Daniel, confiado, profesional. Ya solo queda legalizarlo en la notaría. El banco le concederá el préstamo hipotecario de su apartamento tan pronto como los documentos estén listos. Como siempre, ella toma el crédito, me lo transfiere como una inversión, y al cabo de una semana el dinero desaparece, se rió el hombre corpulento, un sonido que a Victoria le puso la piel de gallina. ¿Estás seguro de que ella no sospechó? Una tercera voz, desconocida. Daniel respondió con un tono condescendiente que cortaba como una espada. ¿Después de lo que le pasó a Elena? Este es más ingenuo, más maleable. Su ex hizo un trabajo excelente, destruyó cualquier autoestima que ella tuviera. Ahora, ella se aferra a la idea de mi amor como un náufrago en un naufragio. No veas lo obvio. Cada palabra era un golpe calculado y preciso, dirigido directamente a la herida abierta. Victoria se mordió el labio hasta sangrar para evitar gemir de dolor y furia. ¿Y si sospecha? Insistió el tercer hombre. Silencio. Pasos. Victoria se apretó contra la pared, temiendo que se hubieran acercado a la ventana. Pero no, simplemente cambiaron de posición en la habitación. No tendrás tiempo. La voz de Daniel sonaba casi juguetona. Una vez que se transfiera el dinero, ella será innecesaria. Ya he elegido una propiedad en Tailandia. Una startup para ti, Igor, como acordamos. Y la parte de nuestro amigo aquí. Pausa. ¿Y ella? No es tu problema, respondió Daniel secamente. Simplemente desaparecerá. Como los demás. Sin rastros, sin preguntas. El suelo desapareció bajo los pies de Victoria. No fue solo un fraude. No fue solo una estafa. La iban a matar. Se quedó helada, el teléfono móvil casi se le escapa de los dedos inertes. Marina, al darse cuenta de su condición, tomó con cuidado el dispositivo y la abrazó por los hombros, devolviéndola a la realidad. Ya está todo previsto para el próximo martes, continuó Daniel, impasible. El notario es nuestro. Si algo sale mal, falsifica su firma.
Marina miró la pantalla de su celular y la grabación continuó. Con un gesto indicó que era hora de retirarse. Pero Victoria permaneció inmóvil, como una estatua de mármol. Un zumbido llenó sus oídos. Manchas rojas bailaron ante sus ojos. Vio a su madre inclinada sobre su cama cuando, a los 6 años, luchaba contra una amigdalitis. Vio a su abuela, dándole un beso de despedida antes de morir. Se vio a sí misma el día de la graduación. El primer día de trabajo en la editorial. El día que conoció a Daniel. Su vida entera desfiló ante sus ojos como una película acelerada, como esas historias de condenados a punto de enfrentarse al cadalso. Y entonces de repente una ola de rabia la invadió, no una rabia ordinaria, sino un impulso salvaje de sobrevivir, más intenso que cualquier cosa que hubiera sentido alguna vez. No voy a dejar que me robes el futuro, pensó, clavándose las uñas en las palmas de las manos hasta que el dolor le devolvió el control de su cuerpo. Cautelosamente, casi sin respirar, retrocedieron hacia el coche. A cada paso el miedo crecía, ahora era un pánico ciego que hacía que el corazón latiera salvajemente en la garganta, ahora un terror helado, que paralizó los músculos. Solo cuando llegaron al vehículo Victoria pudo liberar el aire que tenía en sus pulmones. El cuerpo temblaba como si tuviera fiebre alta. Marina la abrazó con fuerza, apretándola contra ella. Lo lograremos, susurró, aunque su voz también temblaba. Ahora tenemos pruebas. Detengámoslos. Victoria no respondió. Dentro de ella las emociones se arremolinaban como un torbellino, miedo, sí, un miedo que se la tragó por completo, pero debajo de él, como una columna de acero, se elevaba una fría determinación. Pagarás por todo, se dirigió mentalmente a Daniel, fijando su mirada en la silueta oscura del almacén, donde su vida se decidía sin su consentimiento. Y fue entonces cuando comprendió verdaderamente las palabras de Elena: él se deleita con el proceso. Victoria casi podía sentir físicamente el enfermizo placer que su marido sentía al imaginar a su confiada y amorosa esposa, sin saberlo, firmando su propia sentencia de muerte. Una vez dentro del auto que aceleraba alejándose de ese lugar maldito, dejó que las lágrimas fluyeran, no de debilidad, sino de una ira tan pura que ardía. Su abuela le había contado historias sobre las mujeres de su pueblo. Cuando llegó la guerra, escondieron a sus hijos y luego partieron hacia el frente, frágiles de cuerpo pero inquebrantables de alma. Ahora Victoria sintió esa misma fuerza surgiendo dentro de ella, forjada en el borde entre la vida y la muerte. «¿Ahora vayamos a la policía?», preguntó cuando finalmente recuperó el aliento. Marina negó con la cabeza. «Aún no. Personas como Arest y su socio tienen contactos en todas partes. Necesitamos pruebas tan abrumadoras que nadie pueda suprimirlas». Victoria asintió. Una voz interior gritó: «Corre. Escóndete. Salva tu vida», pero ella lo silenció. «Voy a afrontar esto de frente». «Seguimos con el plan», dijo, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su propia voz. Esa noche, al regresar a casa, vio dormir a su marido y reflexionó sobre la delgada línea entre el amor y el odio. Recordó las lágrimas de felicidad cuando él le colocó el anillo en el dedo y las lágrimas de terror, 2 horas antes, cuando descubrió que él estaba planeando su muerte. Las emociones dentro de ella cristalizaron, transformándose en algo nuevo, una resolución no contaminada por el miedo. La resolución de quien está al borde del abismo y sabe que el único camino hacia la salvación no es retroceder, sino saltar. Es curioso cómo en momentos de extrema tensión, el mundo parece ralentizarse, estirándose como goma al límite de su elasticidad. En esas fracciones de segundo, todo se revela con una claridad penetrante. Las grietas en la pared de hormigón del almacén formaban patrones que parecían mapas de tierras desconocidas. Una polilla giraba alrededor de la luz amarilla de la farola, condenada a volar hacia aquello que la destruiría. Una gota de rocío permaneció sobre la hierba, testaruda como la vida misma, mientras el asfalto agrietado dejaba brotar una hebra de maleza. Victoria vio todo esto en el momento en que el celular, frío entre sus dedos, resbaló y cayó al suelo con un ruido sordo. Ese sonido, casi imperceptible entre los ruidos nocturnos, rasgó el silencio como un disparo. Dentro del almacén, la conversación se detuvo. Pasos pesados y decididos se dirigieron hacia la ventana. «¿Qué fue eso?». La voz de Daniel sonó tan cerca que Victoria sintió como si su cálido aliento tocara su piel, aunque la pared aún los separaba. Marina le apretó la muñeca con una fuerza que dejaría marcas.
Los ojos de su amiga se abrieron, llenos de puro y manifiesto terror. Sin palabras, solo con sus labios, formó: «No te muevas». Afuera, el haz de una linterna se deslizó a través de los fragmentos de vidrio, bajó por la pared sucia y se detuvo peligrosamente cerca de su escondite. «Hay alguien allí», dijo Daniel. Había algo nuevo en su tono, una tensión que rayaba en la inquietud. «Quizás perros callejeros», respondió Arest. «Aquí hay muchos». Victoria permaneció inmóvil, pegada a la fría pared, sin respirar. Tenía la garganta seca y el corazón latía tan fuerte que temía que lo oyeran. Toda su vida quedó reducida a ese punto de luz que se movía lentamente, justo a su lado. La imagen de su madre cruzó por su mente, no la había llamado desde que tenía 17 años, cuando destrozó el coche de su padre. También ese día el tiempo se había detenido, el crujido del metal, los fragmentos del parabrisas volando como lluvia cristalina. Y la única palabra que pudo pronunciar, rompiendo el letargo: «mamá». El rayo de luz se movió, pasó cerca de sus pies, iluminó el celular tirado en el polvo y continuó sin demora. «Aquí no hay nada», la voz de Daniel sonó más tranquila. «Vamos, tenemos que terminar». Los pasos se alejaron de la ventana. Victoria quedó paralizada, como una estatua. Solo un fino e implacable temblor sacudía su cuerpo, como si tuviera fiebre. «Tenemos que irnos», Marina exhaló. Su rostro estaba pálido como la tiza, sus labios temblaban. «Ahora». Despacio. Muy lentamente Victoria se agachó y cogió su celular. La pantalla estaba rota y una red de grietas se extendía desde el centro hasta los bordes. Algo dentro de ella se rompió. ¿Qué pasa si la grabación se pierde? ¿Qué pasaría si todas las pruebas desaparecieran? Se retiraron hacia el coche paso a paso, sin atreverse a correr, por miedo a llamar la atención. Victoria pensaba en su madre, en las palabras que le dijo tras el accidente: «Tener miedo es normal. Lo anormal es dejar que te controle». En el bolsillo de su abrigo sus dedos aferraban una vieja moneda de cobre, el amuleto de su abuela, que su madre le había regalado cuando tenía 18 años. «Tu bisabuela llevó esa moneda a la guerra», había dicho su madre en aquel momento. Ella creía que el cobre alejaba el mal. «¿Y qué sabes?». «Pasó toda la guerra sin un rasguño». Victoria aplastó la moneda en su palma, clavándose las uñas en la mano hasta que le dolió, para no gritar de tensión. Cada paso era una batalla, como si avanzara con las piernas hundidas en un espeso barro. Los pensamientos eran confusos, manchas de color bailaban ante nuestros ojos. Solo el contacto del frío metal sobre su piel la mantenía consciente. El detective que los escoltaba los ayudó a subir al auto. Su rostro estaba tenso, sus ojos duros como los de alguien acostumbrado al peligro pero sin exponer a otros a él. «¿Está intacta la grabación?», preguntó arrancando el motor. Victoria intentó desbloquear la pantalla. La pantalla parpadeó pero respondió al tacto. La grabación estaba ahí. Ella asintió sin confiar en su propia voz. El coche arrancó suavemente alejándolos del almacén. Solo cuando las luces se alejaron mucho Victoria se dio cuenta de que Marina lloraba a su lado, en silencio, con el cuerpo sacudido por sollozos ahogados. «Perdóname», susurró su amiga. «Yo fui quien te arrastró a esto». «¿Podrían?». «Casi». Victoria la abrazó acercándola. Curiosamente sus propios ojos permanecieron secos. «Está bien», dijo y su voz sonó sorprendentemente tranquila. «Tenemos la grabación. Ahora sabemos exactamente a qué nos enfrentamos». En casa no quería soltarle la mano. Marina insistió en que se quedara en su casa, pero Victoria se negó con gesto firme. «Si no vuelvo sospechará», explicó, sus dedos agarrando con demasiada fuerza la correa del bolso. «Necesito mantener la fachada hasta el final». Antes de bajarse del coche por primera vez desde que todo empezó, dejó que su miedo se manifestara. «Si me pasa algo». «No pasará nada», interrumpió Marina, sujetándole la muñeca con una intensidad que casi dolía. «No te dejaré». Interés. La casa estaba en silencio. Daniel aún no había regresado. Victoria entró, cerró la puerta detrás de ella y se apoyó en ella por un momento, como si necesitara ese apoyo para no desmoronarse. Luego fue directo a la ducha. Dejó que el agua caliente corriera por su cuerpo,
llevándose consigo el polvo del almacén abandonado, el olor a miedo que se le había pegado a la piel, la suciedad de esa noche. Observó el agua correr por el desagüe turbia, y pensó en cómo su propia vida podría haberse escurrido de la misma manera, sin dejar rastro, sin darle tiempo a despedirse. Cuando cerró la ducha, se quedó quieto frente al espejo, estudiando su reflejo. Era el mismo rostro de siempre, los mismos ojos, los mismos labios, las mismas líneas de la mandíbula. Pero detrás de esas facciones, algo se había roto. La mujer que miraba hacia atrás ya no era la misma. Se trataba de alguien que se había enfrentado a la muerte de frente y no había retrocedido. Alguien que por primera vez entendió el peso real de las palabras, sobrevivir y resistir. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo estremecerse. Pasos en el pasillo. Daniil había llegado. Victoria respiró hondo, se acomodó la mascarilla en el rostro, una sonrisa cansada, los hombros relajados, los ojos un poco adormilados, y salió del baño. ¿Aún estás despierto?, preguntó entrando a la habitación. Traía consigo el olor de la noche, algo fresco y al mismo tiempo metálico, como el aroma de un cuchillo recién afilado. Te esperé, respondió forzando su voz a sonar dulce e afectuosa. ¿Cómo estuvo la reunión? Normal. Daniil la miró con inusual atención. Examinó cada rasgo de ella, como si buscara una grieta en la fachada que con tanto cuidado había reconstruido. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Trabajé en el texto, luego vi un poco de la serie, mintió, acercándose para besarlo en la mejilla, como hacía todas las noches. Estoy agotado. Él la abrazó y esas manos, las mismas que tal vez habían planeado su fin, la atrajeron contra su pecho con una fuerza que la dejó sin aliento. Necesitas descansar más, dijo, y había algo nuevo en su tono, un borde afilado, apenas perceptible, como el filo de una cuchilla debajo de la seda. ¿Has estado tenso últimamente? Es el proyecto. Es complicado. Victoria sonrió, pero por dentro calculó cada palabra, cada gesto. La línea entre la verdad y la mentira era tan delgada como la que separaba la vida de la muerte. Cuando se acostaron, Daniil dejó la lámpara encendida durante un buen rato, mirándola con una expresión que ella no lograba descifrar. Victoria sintió su mirada incluso con los ojos cerrados, fingiendo dormir. El sueño no llegó. Ella se quedó allí, escuchando su respiración, reviviendo mentalmente cada foto de ellos dos, en el restaurante en su primera cita, en el parque en otoño, el día de su boda. En todas ellas, Daniil la miraba con una ternura que ahora parecía una actuación impecable. ¿Cómo puede alguien mentir tan bien? Pensamiento. ¿O fue real en algún momento? Tal vez había sentido algo, tal vez no amor, sino una especie de afecto distorsionado. Y luego, cuando el no juzgar se convirtió en cálculo, cuando dejó de ser la mujer amada y se convirtió en un objetivo. El dolor la golpeó como una ola, profunda y sorda. No era solo miedo, fue traición. Fue darse cuenta de que todo lo que parecía cierto, cada palabra de cariño, cada beso, cada promesa, no había sido más que herramientas para un final siniestro. Y ahora tendría que vivir con esto, compartir cama con un hombre que planeó su muerte, sonriéndole en el desayuno, besándolo al despedirse, sin dejar entrever el asco que la consumía por dentro. Esa noche marcó un límite. Del otro lado estaba Victoria, ingenua, confiada, abierta. Ahora ella era diferente, una mujer en alerta, dispuesta a luchar por su vida a cualquier precio. Y una vez superado ese límite, ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, durante el desayuno, notó que Daniil la observaba de otra manera. Sus ojos la siguieron con intensidad analítica, como si intentaran captar algo que había cambiado en ella, una fisura, un desliz, cualquier señal de que la máscara estaba a punto de caer. ¿Qué haces el viernes por la noche?, preguntó, removiendo su café con estudiada calma. Tengo una reunión con el editor, respondió Victoria, untando mantequilla al pan con la misma precisión de siempre. Cancelar. Ella se quedó paralizada por un segundo y luego levantó la vista. ¿Por qué? Reservé una mesa en ese restaurante donde te propuse matrimonio, dijo, y la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Cumpleaños? ¿Recordar? El cumpleaños era en 2 semanas. Victoria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba poniendo a prueba su memoria, su atención al detalle.
Claro que lo recuerdo, respondió con el mismo tono afectuoso con el que, un año antes, le había dicho que sí. Simplemente pensé que íbamos a celebrar en el día indicado. Primero quería sorprenderte. Daniil se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Sus dedos estaban calientes, pero el contacto la hizo temblar por dentro. Y luego tengo otro regalo para ti. Había algo nuevo en su mirada, una sombra oscura, profunda y peligrosa. Victoria miró esos ojos y en ellos vio reflejado su propio fin. No puedo esperar, dijo. Y por primera vez desde que todo empezó, su sonrisa era genuina. Porque ahora lo sabía, no habría cumpleaños ni regalo. El viernes Daniil Arkadevich Steinberg ya estaría bajo escrutinio policial. Hasta entonces, sin embargo, tendría que caminar sobre una delgada línea, entre el peligro y la salvación, entre la verdad y la mentira. Una línea en la que no podía dar un paso en falso. Ella lo había estudiado cuidadosamente durante los últimos días, observando sus hábitos como un cazador rastreando a su presa. El vaso de whisky después del trabajo, la lectura antes de acostarse, pequeñas debilidades que podrían explotarse. Tengo un plan, susurró inclinándose más cerca mientras sus dedos trazaban un círculo imaginario sobre la mesa de la cocina. En casa, Victoria preparó con esmero la cena, un asado de carne aderezado con tomillo y romero, el plato favorito de Daniil. Puso la mesa con cubiertos de plata, encendió velas y abrió una botella de vino tinto. ¿Qué ocasión especial?, preguntó mientras entraba a la cocina, sus ojos explorando la escena románticamente iluminada. Ninguno, respondió ella con una sonrisa, reprimiendo un escalofrío cuando sus manos se deslizaron alrededor de su cintura. Simplemente te extrañé. Hemos pasado muy poco tiempo juntos últimamente. Por un instante algo parecido a la desconfianza cruzó por su mirada, pero rápidamente fue reemplazado por una sonrisa. Siempre sabes cómo complacerme, murmuró, besando su cuello. El contacto le provocó una oleada de náuseas, pero Victoria no retrocedió. Recordó las palabras de su madre: si puedes soportar el golpe, mantente arriba. Si te caes, no mereces estar en el ring. Ella no se caería. Ahora no. Durante la cena mantuvo la conversación ligera, como en los tiempos en que todavía creía en eso que llamaban amor. Hablaba de trabajo, preguntaba por su negocio, se reía de sus chistes. Rellenaba su vaso cada vez que bajaba el nivel, mirando el teléfono de Daniil, abandonado en el borde de la mesa, con la pantalla hacia abajo. 2 veces el dispositivo vibró silenciosamente y él lo miró rápidamente, pero no lo tocó. ¿No vas a comprobarlo?, preguntó Victoria en la tercera vibración. Podría ser algo importante. Nada que no pueda esperar, respondió él, mirándola con esa mirada que alguna vez hizo que su corazón se detuviera de alegría, y ahora solo le provocó un escalofrío. Después de la comida, le sugirió que se diera un baño de burbujas, con aceites aromáticos y velas, como a él le gustaba. Mientras Daniil se relajaba en el agua caliente, lavaba los platos con movimientos mecánicos, creando una cortina sónica de normalidad. Cuando entró al baño con un vaso de whisky para él, notó que el teléfono estaba en el borde del lavabo. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él lo oiría. Pensé en salir temprano el viernes, dijo, sentándose en el borde de la bañera y entregándole el vaso. Hay tiempo para que tomemos una copa de champán antes de cenar. Suena tentador, estuvo de acuerdo Daniil, y por un segundo Victoria creyó ver un destello de afecto genuino en sus ojos. ¿O fue solo el reflejo de las llamas de las velas? Hablaron unos minutos más, hasta que ella se levantó alegando que iba a preparar un té. En el pasillo se apoyó contra la pared, tratando de calmar sus manos temblorosas. Ese fue el momento más crítico, actuar a pesar del miedo. Regresó a la puerta del baño en silencio. Daniil tenía los ojos cerrados, completamente relajado. El teléfono todavía estaba en el fregadero. Con un movimiento lento como si temiera despertar a un animal dormido, Victoria extendió la mano y lo recogió, sintiéndose como una ladrona en su propia casa. De puntillas se dirigió al dormitorio, cerró la puerta y solo entonces se permitió respirar profundamente. Le temblaron los dedos mientras tecleaba la contraseña, 1805. La fecha de la boda. El día que, sin saberlo, firmó su propia sentencia de muerte. Abrió el Messenger y encontró la conversación que buscaba. Documentos recibidos. El notario confirmó la reunión para el martes.
Su parte es en efectivo, según lo acordado. Espero la confirmación de la dirección de entrega. Luego el mensaje de hoy, reunión a las 21 en punto en el lugar. Sin demoras. Necesitamos discutir los últimos detalles. Rápidamente tomó capturas de pantalla y las envió a su correo electrónico. Luego abrió su agenda y vio la entrada del martes, notario, a las 2 en punto. Poder V. Su corazón dio un vuelco. Ese era el plan, hacerla firmar un poder que le daría control sobre sus bienes. Y entonces no quería imaginar lo que vendría después. El sonido del agua moviéndose en la bañera la alertó. Daniil estaba terminando de bañarse. Deprisa cerró todas las aplicaciones, dejó el teléfono exactamente como estaba y regresó al baño, todavía temblando mientras lo volvía a colocar en el lavabo. Fue entonces cuando abrió los ojos y la miró. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, y en su voz había ese tono de sospecha que ella tanto temía. Su corazón se detuvo. La boca se secó. Pero años de simulación, años de sonreír entre lágrimas, de está bien, no te preocupes, la habían entrenado para mentir. Te traje una toalla, respondió, señalando el trozo que ya estaba colgado allí desde la mañana. Pensé que podría hacer frío. Daniil la observó durante un largo momento y Victoria sintió que el miedo le carcomía las entrañas. Si sospechaste, si notaste algo, querida, dijo finalmente con una sonrisa que ella no pudo descifrar. No sé cómo merecía una esposa así. No se lo merece, pensó Victoria devolviéndole la sonrisa. Absolutamente nada. Más tarde, cuando Daniil se quedó dormido, ella se acostó a su lado, mirando al techo. Su mano se posó sobre su abdomen, posesivo, como si incluso dormido estuviera reafirmando su dominio. Victoria pensó en su madre, su abuela, las innumerables generaciones de mujeres que habían contemplado la oscuridad junto a hombres en los que no podían confiar, pero de cuya voluntad dependía su destino. En algún lugar profundo, más allá del miedo, más allá del dolor de la traición, más allá del disgusto, sentí una conexión con ellos, un hilo invisible que los unió a través del tiempo, de corazón a corazón. Lo lograré, susurró en silencio en la noche. Sobreviviré y nunca dejaré que nadie vuelva a convertirme en víctima. La mano de Daniil temblaba mientras dormía, sus dedos apretaban la tela de su camisón. Incluso inconsciente intentó poseerla. Victoria cerró los ojos e imaginó esas mismas manos, dentro de unos días, cerrándose sobre los barrotes de una celda. Fue esa imagen la que la mantuvo viva, la que la ayudó a pasar la noche. La promesa de un amanecer que por fin pondría fin a sus pesadillas. El sonido de las llaves del auto de Daniil tintineando en el camino de entrada, un sonido previamente común que solo significaba el regreso del hombre que amaba. Ahora, cada clic de la cerradura, cada crujido de las tablas del suelo adquiría un nuevo significado siniestro, como si la casa se hubiera convertido en un campo minado, donde cada paso en falso podía ser el último. Hoy voy a llegar tarde, dijo Daniil, besándola en la mejilla. Su toque enfrió algo dentro de ella, pero Victoria obligó a sus labios a curvarse. Reunión importante. Por supuesto, querida, respondió él con una naturalidad que casi la convenció de su propia sinceridad. De todos modos, quería trabajar en el manuscrito. Él la miró por un momento con los ojos entrecerrados, como si intentara ver más allá de su habitual sonrisa y descubrir los pensamientos que se escondían detrás de ella. Victoria sostuvo su mirada, tan directa y abierta como el día en que prometió ser suya para siempre. Te amo, dijo finalmente, y ella respondió automáticamente, sintiendo como esas palabras, una vez llenas de significado, ahora se estaban desvaneciendo en cáscaras vacías. Se quedó junto a la ventana, observando cómo el BMW negro desaparecía en la curva. Solo cuando el coche se perdió de vista sus hombros cayeron y su respiración se volvió irregular, entrecortada. Le temblaba la mano cuando cogió el teléfono. 3 timbres y luego una voz familiar. La voz de Marina sonó firme al otro lado de la línea. ¿Se fue? Sí. Tenemos 2 horas, ni un minuto más. El tiempo, que hasta entonces había transcurrido tan lentamente como la miel en enero, ahora se extendía hasta convertirse en una eternidad insoportable. Victoria no podía quedarse quieta, enderezaba los cojines del sofá, hojeaba libros sin leer, revisaba su celular con la vana esperanza de mensajes que no llegaban. Cuando finalmente llegó el suave golpe en la puerta, se estremeció a pesar de que lo esperaba.
Marina entró con la determinación de quien ya había cruzado esa línea muchas veces. Además de la resolución de sus ojos, trajo herramientas profesionales, una cámara diminuta, un kit para abrir cerraduras, un escáner portátil. ¿Dónde está tu amigo?, preguntó Vittoria, mirando a su alrededor. En la calle. Esté atento a los alrededores. La voz de Marina era seca y eficiente. Si Daniel regresa temprano, te lo hará saber. Subieron al segundo piso, hacia la oficina, ese espacio que siempre estuvo cerrado, siempre prohibido. Lo siento, amor, pero son documentos confidenciales. Secretos profesionales, ¿entiendes?, dijo Daniel con una sonrisa encantadora. Y ella entendió. Confié. Yo creí. La puerta cedió con una facilidad que los dejó atónitos. Pura arrogancia, murmuró Marina, guardando la llave maestra. Tan seguro que nunca te atreverías a entrar. La oficina estaba impecable, ni una mota de polvo sobre el escritorio de caoba, ni un papel fuera de lugar. Por un momento Vittoria cerró los ojos, inhalando el aroma de Daniel, una mezcla de colonia cara y algo que siempre había asociado con el aroma almizclado de sus ambiciones. Solo ahora me di cuenta, era olor a mentira. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, recorriendo la habitación con la mirada. Junto a la caja fuerte. Marina se acercó a un cuadro que colgaba de la pared, una obra original de un pintor desconocido, comprada por Daniel en una subasta. Por lo general, esconden cosas detrás del arte. Al separar el pesado marco, se reveló una pequeña caja fuerte incorporada con cerradura digital. ¿Cómo vamos a abrirlo? La desesperación empezó a carcomer a Vittoria. No tenemos la contraseña. Calma. Marina ya estaba sacando de su bolso un dispositivo que parecía una tableta en miniatura. Tomado prestado. Descifra combinaciones. Los segundos transcurrieron como miel espesa. Mientras Marina trabajaba, Vittoria recorría la oficina con los dedos, repasaba los lomos de los libros, muchos nunca abiertos, meros accesorios para forjar la imagen de un intelectual, se detenía en las fotos colgadas en las paredes, Daniel solo, siempre solo, frente a paisajes urbanos. Sin amigos. Sin familia. ¿Quién eres tú después de todo?, pensó, mirando el rostro que una vez le había robado el corazón, su futuro, su esencia. Lo logré. El clic metálico de la apertura de la caja fuerte resonó como un disparo. En el interior, carpetas organizadas con la impecable letra de Daniel, inmobiliaria, finanzas, inversiones. Y al fondo, casi imperceptible, una carpeta gris sin etiqueta. Vittoria tiró de ella con manos que de pronto parecían no pertenecerle. Cuando la abrió, su corazón se detuvo y luego se aceleró salvajemente. 3 pasaportes, cada uno con un nombre diferente, pero todos con la foto de Daniel. Certificado de nacimiento. Tarjetas bancarias con diferentes nombres. Y fotografías. Fotografías que le helaron la sangre, Elena, con moretones bajo los ojos, junto a un notario, firmando papeles. Otra mujer, probablemente una segunda esposa. Con una mirada petrificada por el terror. Y ella misma, Vittoria, durmiendo en su cama, sin sospechar que la observaban, riendo con Marina en un café, de pie junto a la ventana, perdido en sus pensamientos. Decenas de imágenes, captadas en secreto. Dios mío. Susurró Marina, mirando por encima de su hombro. Él te observó todo el tiempo. Pero eso no fue lo peor. Al final de la carpeta, una hoja de papel con una lista meticulosa, titulada Pasos del proyecto. Ganar confianza, completado. Matrimonio, consumado. Apertura de una cuenta conjunta, completada. Poder para bienes inmuebles, en trámite. Transferencia de fondos a sociedades offshore, prevista. Supresión tras la firma, prevista. El último elemento estaba rodeado en rojo. Las piernas de Vittoria se debilitaron. Se hundió en su silla, incapaz de apartar la vista de aquellas líneas frías, calculadoras y desprovistas de humanidad. Tu vida, reducida a elementos de una lista de verificación. Un proyecto. ¿Es un monstruo? La voz de Marina temblaba de furia y horror. No, respondió Vittoria en voz baja. Es un hombre. Y esto es mucho peor. Escanearon los documentos en silencio, manos mecánicas pasando las páginas mientras sus mentes se negaban a aceptar esa realidad.
Era como ver una película sobre la vida de otra persona, trágica, pero distante. En esa carpeta gris no estaba solo su futuro, también estaba el pasado, evidencia de que Daniel había hecho lo mismo con otras mujeres. Informes financieros, esquemas de fraude, documentos de la empresa Avaes con sellos notariales, escritos en un idioma que apenas entendía, pero cuya esencia era meridiana, la destrucción sistemática de vidas a cambio de dinero. El apartamento de la abuela en Estanques Limpos apareció en uno de los periódicos como objeto 17, con la nota, vender inmediatamente después de obtener el poder. Entre los nombres enumerados, hombres, mujeres, posibles víctimas o cómplices, uno se repetía con frecuencia, junto con valores, direcciones y fechas. Cuando se escaneó el último documento, Marina volvió a colocar todo en su lugar, conservando el orden original. Pero Victoria la sujetó de la muñeca. Esperar. Sacó del bolsillo un papel en el que había escrito con letras mayúsculas, lo sé todo, Daniel. Y pronto todo el mundo lo sabrá. ¿Estás loco?, susurró Marina. Él sabrá que estuvimos aquí. Eso lo sabes. Los ojos de Victoria brillaron con una determinación peligrosa, rayana en la temeridad. Pero solo cuando estemos listos. Cuando ya no puedas detenernos más. Escondió la nota entre los documentos, lo suficientemente profunda como para no ser encontrada de inmediato, pero inevitable que Daniel la descubriera en los días siguientes. Eso es arriesgado, insistió Marina mirándola con preocupación. Toda mi vida con él fue un riesgo, respondió Victoria. Ahora quiero que pruebe el miedo que me hizo vivir. Cerraron la caja fuerte y volvieron a colocar el cuadro en su lugar. Cada movimiento era preciso, calculado, como en una coreografía donde un paso en falso podía costarlo todo. Mientras bajaban las escaleras, Victoria se detuvo de repente y se llevó la mano al pecho. ¿Qué? Marina la miró alarmada. Creo que solo ahora lo entiendo. Su voz era un hilo. Él planeaba matarme. Las palabras, dichas en voz alta, adquirieron un peso aterrador. El hombre que había jurado amarla hasta el final de su vida quería que ese final llegara lo antes posible. Marina la abrazó fuerte, ese abrazo que transmite más que palabras, resistiremos. Lo lograremos. Estamos juntas. De regreso a la habitación, revisaron todo una vez más, ningún rastro, ninguna pista de su presencia. El silencio de la casa, antes acogedor, ahora parecía siniestro, como si las propias paredes guardaran un secreto a punto de explotar. Antes de irse, Marina volvió a abrazarla. Ten cuidado. Y recuerda, no estás solo. Victoria asintió y observó cómo se cerraba la puerta detrás de la única persona en la que aún podía confiar. Luego regresó a la mesa, abrió su cuaderno y comenzó a trabajar en el manuscrito, fingiendo normalidad, tejiendo ecos de su propia desesperación entre líneas, transformando el dolor en una historia que tal vez, alguien algún día leería y reconocería en ella su propia alma. El sonido de un coche acercándose la hizo respirar profundamente y ponerse la habitual máscara de esposa amorosa. Pero algo había cambiado. En el fondo, bajo capas de miedo y dolor, nació un nuevo sentimiento. No era la esperanza, todavía no, sino su presagio. La certeza de que el fin estaba cerca, que todas las tumbas que Daniel había cavado para ella y otras mujeres habían sido desenterradas, y que pronto tendría que responder por cada una de ellas. El despacho del abogado Nikolai Stepanovich Korsinov olía a cuero envejecido, a papel y a ese indescriptible aroma de ansiosa expectación, el mismo que acompaña a toda mujer que alguna vez ha cruzado el umbral de una oficina gubernamental con el corazón apesadumbrado y una frágil esperanza de justicia. Victoria estaba sentada en el borde del sillón, con las manos cruzadas sobre las rodillas, como una alumna ejemplar, mientras en su interior una tormenta la destrozaba. Marina, a su lado, era un puerto silencioso, un espíritu afín que comprendía, sin palabras, la profundidad de su terror. Sus dedos entrelazados en un gesto ancestral de solidaridad femenina, de esos que llevan en su interior la fuerza de las generaciones anteriores. El abogado, un hombre delgado de ojos perspicaces pero amables, hojeó los documentos con las manos marcadas por manchas de la edad, separando los más importantes con sorprendente cuidado, como si, en lugar de pruebas contra un criminal peligroso, estuviera manejando frágiles reliquias. Ya es suficiente, Victoria Andreyevna, dijo finalmente, levantando la vista. Grabaciones, fotografías, maquinaciones financieras, había más material del necesario para una orden de arresto. Tragó saliva y asintió, sin confiar en su voz.
Marina tomó la palabra en su nombre. ¿Y ahora? Simplemente lo van a arrestar. No exactamente. Korsinov se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, un gesto que llevaba el peso de décadas de lucha por la justicia. Hombres como Arest Gromov, apodo criminal de Daniel, solían tener aliados dentro de las instituciones. Había que actuar con cautela. Me pondré en contacto con el coronel Ignatiev. Es del departamento especial. Podemos confiar en él. Vitoria pensó en su madre, en cómo ella le enseñó a defenderse ante la injusticia. No te quedes callada, hija, le dijo mientras le trenzaba el pelo antes de ir a la escuela. Las palabras son tu armadura. El silencio es la sombra donde se esconden todos tus miedos. Pero ahora le faltaban las palabras, perdido en el laberinto de su alma herida. ¿Cuándo terminará esto? Preguntó en voz baja. Esa simple pregunta contenía todo el dolor de una mujer cuyo corazón se había convertido en un campo de batalla. El abogado la miró con inesperada ternura. Pronto, Vitoria Andreyevna. Pero hay que estar preparado, antes del final habrá un poco más de miedo. Organizarían una operación y atraparían a Daniel en el acto. Hasta entonces debería actuar como de costumbre. Actúa como de costumbre. Las palabras resonaron en su mente como una cruel ironía. ¿Qué era normal para una mujer que había descubierto que su marido estaba planeando su muerte? ¿Cómo sonreírle a un hombre que había convertido su vida en un guión de terror? La espera fue una lenta agonía, minuto a minuto, latido a latido. Vitoria vivía entre dos mundos. En uno ella estaba preparando la cena, discutiendo planes para el fin de semana, dándole un beso de despedida a su esposo, sabiendo que cada toque podría ser el último, no para ella, sino para él. En el otro intercambiaba mensajes cifrados con Marina cada pocas horas, recibía breves actualizaciones del abogado y estaba preparado para el inevitable desenlace. Por la noche, acostada junto a Daniel, observaba la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas y recordaba los cuentos de su abuela. Dentro de cada mujer duerme un lobo, dijo la anciana, pasando sus dedos nudosos por el rosario. No la despiertes innecesariamente, pero si la vida te obliga, no la abraces. Su lobo había despertado, atento, hambriento, listo para defender lo que era suyo por derecho, su vida, su dignidad, su futuro. El jueves llegó el mensaje del abogado. Operación hoy. A las 9 de la noche en punto. Almacén. Quédese en casa. Vitoria estaba en la ventana cuando vio a Daniel subir al auto. Él la saludó con la mano, un gesto casual y confiado, como el de alguien que nunca había dudado de su poder. Ella le devolvió el saludo y por primera vez en semanas, su sonrisa fue genuina. La noche se prolongó interminablemente. Intentó leer, pero las letras bailaban ante sus ojos. Encendió la televisión, pero las palabras no tenían sentido. En un momento dado, se sentó al piano, un regalo de bodas de Daniel, que casi nunca se usaba. Sus dedos, como movidos por su propio recuerdo, encontraron la melodía de una canción de cuna que le cantaba su madre cuando era niña. Notas simples y puras llenaron la casa, expulsando las sombras acumuladas en meses de terror. El teléfono vibró en su bolsillo. Enciende las noticias, decía el mensaje de Marina. Vitoria corrió hacia la televisión y sintonizó un canal de periodismo. Un reportaje especial, cámaras temblorosas, vehículos con giroscopios, el almacén que conocía bien. Operación para arrestar a un grupo criminal implicado en un fraude a gran escala. Entre los detenidos se encuentra una persona conocida en los círculos criminales como Arest Gromov. Su corazón se detuvo, luego se aceleró con doble fuerza. En la pantalla, agentes de policía con chalecos antibalas se llevaban a hombres esposados. Entre ellos reconoció al tercer hombre del almacén, a quien Daniel llamaba Igor. Pero Daniel no estaba allí. Sonó el teléfono. Número desconocido. Respondió con dedos temblorosos. Victoria Andreyevna. Coronel Ignatiev. La voz era áspera, urgente. ¿Dónde estás? En casa, respondió sintiendo el hielo formarse en sus venas. ¿Por qué? Vete ahora. Steinberg escapó. Y al parecer, sabe de su participación. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Hasta ese momento había creído que la pesadilla terminaría esa noche, que las cadenas que la aprisionaban se romperían.
Pero la pesadilla apenas comenzaba. Corrió a su habitación y agarró su maleta ya preparada. En la sala de estar, sus dedos temblorosos arrancaron de la pared la foto de sus padres, tomada 2 meses antes de que su madre muriera de cáncer. Lo metió dentro de la bolsa. Al salir, dudó por un momento. La casa donde había sido tan feliz y tan infeliz al mismo tiempo le parecía ahora extraña, el escenario de una obra de teatro cuyo último acto ya se había representado. Cerró la puerta con fuerza y corrió hacia el auto. Mientras se alejaba, creyó ver, o imaginar, la silueta negra de un BMW al final de la calle. Su corazón latía con fuerza y sus manos apenas podían sostener el volante. Encendió las luces y se alejó a toda velocidad, sintiendo que la adrenalina transformaba su miedo en determinación desesperada. En el espejo retrovisor, el BMW negro se hacía más grande, como si surgiera de sus peores pesadillas. Daniel la había encontrado. La persecución había comenzado. Vittoria apretó con más fuerza el volante y pisó con fuerza el acelerador. En ese momento, todas las dudas se evaporaron. En su interior surgió una ira primaria, la ira de una mujer atrapada que había perdido demasiado como para echarse atrás. Las cadenas estaban rotas. Pero la libertad nunca había sido tan peligrosa. Hay momentos que dividen la vida en antes y después, puntos de ruptura invisibles, después de los cuales no hay retorno. Para Vittoria ese momento no fue la boda con Daniel, ni el descubrimiento de su traición, ni siquiera la persecución nocturna. Fue entonces cuando giró el volante. El camino oscuro se desplegaba ante él como una promesa de escape, de seguridad, de salvación. Pero el coche de Daniel la perseguía. Los faros atraviesan la noche como los ojos de un depredador nocturno. Cada fibra de Vittoria gritaba: corre. Escóndete. Sobrevive. Sin embargo, algo más profundo que el instinto de supervivencia, quizás ese lobo ancestral del que hablaba su abuela, la hizo girar el volante con violencia. Ya no era una presa perseguida ni una víctima que huía. Fue suficiente. Vittoria llegó a casa minutos antes que Daniel. Solo unos minutos suficientes para llamar al coronel Ignatiev y decirle: él vuelve. Yo también estoy aquí. Envíe a alguien. Minutos que fueron suficientes para abrir la caja fuerte de la habitación y sacar el cuchillo de caza de su padre, no para usarlo, no para sentirse protegida, sino para sostener algo concreto mientras esperaba. Minutos que le permitieron ver, a través de la ventanilla, el BMW negro de Daniel frenar bruscamente frente al porche, con un chirrido de neumáticos que pareció romper el silencio de la noche. Todo a su alrededor se ralentizó. Vio salir del coche a Daniel, que ya no era aquel financiero impecable y seguro de sí mismo, sino un hombre al borde del abismo, el pelo despeinado, el rostro contorsionado por una furia que ya no podía disimular. Oyó el portazo de la puerta principal y fuertes pasos resonando por el pasillo y subiendo las escaleras. Cuando irrumpió en la habitación, Vittoria estaba allí, erguida como una columna, esperando. Esos segundos fueron de penetrante reconocimiento. No era el Daniel que veía ahora, a ese ni siquiera quería conocerlo. Lo que la impactó fue el encuentro consigo misma, la verdadera Vittoria, que siempre estaba ahí, esperando el momento adecuado para nacer. Tú siseó, y en esa sola palabra había tanto odio que el aire pareció vibrar. Tú fuiste quien los llamó. Ella respondió no por miedo, sino por una calma extraña, casi sobrenatural. Empezó a contar mentalmente, 10, 15 minutos. Ese era el tiempo que tardaría la policía en llegar. Necesitaba ganar tiempo. Sí, dijo simplemente, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Fui yo. Su rostro decayó. La máscara del encanto se derritió como cera, revelando lo que siempre había debajo, un monstruo calculador, cruel y despiadado. Por primera vez, Vittoria vio al verdadero Daniel. ¿Sabes qué les pasa a los que me traicionan? Dio un paso adelante. ¿Y otro? Pregúntale a Elena. Ella sintió un escalofrío. Ah, por supuesto. No puedes preguntar. Su sonrisa era una espada. Se ahogó durante nuestro viaje al lago. Un accidente. El frío recorrió la espalda de Vittoria, pero no retrocedió. La mujer con los ojos vacíos que había visto no era Elena. La verdadera Elena estaba en el fondo de ese lago, y Daniel había usado un doble para encubrir sus crímenes.
¿La mataste? No era una pregunta. Él se rió, un sonido que le heló las entrañas. Se lo merecía. Empezó a hurgar y a hacer preguntas. ¿Como tú? Se acercó. Ahora solo los separaba la mesa de café. Contigo fui descuidado. Sobreestimé tu ingenuidad. Mientras hablaba, Vittoria vio su futuro desplegarse ante sus ojos, el poder firmado en la oficina de un notario cómplice, sus cuentas vaciadas en una noche, un viaje al mismo lago del que nadie regresaría. No eres el primero, continuó, caminando alrededor de la mesa. Y no será la última. Mujeres como tú con heridas del pasado, sedientas de amor y aprobación, su tono era casi afectuoso. Quieren tanto creer en el cuento de hadas que ponen sus propias cabezas en la horca. Las palabras dolieron porque había verdad en ellas. Había buscado el amor con tanta desesperación que se había olvidado de protegerse. Tienes razón, admitió Vittoria, dando un paso atrás. Quería creer. Te amaba. Me encantó. Él sonrió y por un instante ella volvió a ver al Daniel del que se había enamorado, él encantó, la sonrisa pícara. Solo duró un segundo. Entonces la máscara se cayó de una vez por todas. Te encantó la fantasía que creé. Una muñeca, una marioneta. Yo no. ¿Y tú? Preguntó ella, dando otro paso atrás, atrayéndolo al centro de la habitación, lejos de la puerta. ¿Hubo alguna vez un tour real? ¿O simplemente máscaras, una encima de la otra? Algo brilló en sus ojos, no ira, sino algo más complejo, como si hubiera tocado una herida que él ni siquiera sabía que tenía. ¿Qué diferencia hay? Se encogió de hombros. Sabes que no saldrás vivo de aquí. Miró el reloj de la pared. 6 minutos desde la llamada. Necesitaba mantener la conversación. ¿Y las mujeres de las fotos? Forzó su voz para mantener la calma, a pesar del terror que se apoderaba de sus entrañas. ¿Tú también los mataste? No todos, respondió encogiéndose de hombros aterradoramente indiferente. Algunos tuvieron suerte. Simplemente lo perdieron todo, incluida la cordura. Su tono era ligero, casi juguetón. Como Ángela, por ejemplo. Esa dulce Ángela, que soñaba con una familia grande con hijos. Ahora está en una clínica psiquiátrica, contando cuervos por la ventana. ¿Crees que son nuestros hijos no nacidos? La crueldad con la que habló hizo estremecer a Vittoria. No era solo un depredador en busca de supervivencia, era un sádico que se deleitaba con el dolor de otras personas. ¿Por qué? Preguntó, y esa pregunta contenía todo el dolor de una mujer ante un mal sin razón, un mal absoluto que no se podía entender. Dinero, por supuesto, se rió como si su ingenuidad le divirtiera. Todas las mujeres que elegí tenían cierto potencial económico. Recordó el departamento de su abuela, los ahorros ahorrados con tanto sacrificio, migajas en comparación con la fortuna de las otras víctimas. Y sin embargo, ese hombre estaba dispuesto a quitarse la vida por ellos. Pero eso no es todo, dijo Vittoria, mirándolo a los ojos. Había algo en su mirada que lo hizo detenerse. El dinero no es la única razón. ¿Crees que eres inteligente? Avanzó otro paso. Ahora, menos de 1 metro los separaba. ¿Crees que me descubriste? Creo que odias a las mujeres, dijo en voz baja. Todos nosotros. Por poder sentir lo que nunca sentirás. Porque tenemos algo dentro de nosotros que tú no tienes, la capacidad de amar de verdad. Su rostro se contrajo de furia. La mano se disparó hacia su cuello con una velocidad que no dejó tiempo para reaccionar. Los dedos se cerraron sobre su garganta, cortándole el aire. No podía gritar. No podía respirar. Puntos negros bailaron ante sus ojos. Fue entonces cuando recordó a su madre, no la joven y sana, sino la enferma, aferrándose a cada minuto de la vida con desesperada terquedad. No te rindas, Vi, dijo, sabiendo ya que no había esperanza. Luchar hasta el final, pase lo que pase. Vittoria no golpeó con el puño. No. La diferencia en fuerza física era demasiado grande. Atacó con la única arma que le quedaba, las palabras. Se acabó, Daniel, jadeó, sintiendo sus dedos apretarse aún más. Todo es con la policía. Sus víctimas serán vengadas. Su presión se debilitó.
Por primera vez vio algo nuevo en su rostro, miedo. Un terror animal, de alguien que está atrapado y no tiene a dónde huir. Estás mintiendo, dijo, pero le temblaba la voz. Con un esfuerzo sobrehumano, Vittoria tragó aire que le quemó los pulmones. En el fondo del lago, susurró. ¿Dónde está Elena? La policía ya está allí. Encontrarás todo. No estaba seguro de tener razón, pero el instinto le dijo que no habría llevado el cuerpo muy lejos. Demasiado arriesgado. También. Demasiado seguro de sí mismo. Demasiado convencido de su propia invulnerabilidad. La expresión de su rostro lo confirmó, lo había acertado. Daniel la soltó y dio un paso atrás, sus ojos salvajes escanearon la habitación como un animal perseguido. Luego se lanzó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió. Esto no es el final, Vika, siseó entre dientes. Te encontraré. Donde quiera que estés, te encontraré. Y fue en ese preciso momento cuando se disponía a escapar, que un estrépito ensordecedor sacudió la casa. La puerta principal se soltó de sus bisagras y hombres uniformados irrumpieron en la habitación con las armas en la mano. La policía. Quédense todos donde están. Daniel se quedó helado, como clavado al suelo. En un movimiento brusco se arrojó hacia la ventana, pero ya era demasiado tarde. Dos agentes lo sujetaron, presionándolo contra la pared, mientras un tercero le leía sus derechos en voz alta. Vittoria observó la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo. El letargo que la dominaba no le permitía llorar ni gritar. Solo cuando la figura familiar del coronel Ignatiev apareció a su lado, solo cuando su voz preguntó, «Victoria Andreyevna, ¿te encuentras bien?», fue cuando una hirviente ola de lágrimas la sumergió. Daniel fue sacado a rastras esposado. Al llegar a la puerta, se volvió por última vez. Sus miradas se encontraron, las de ella, con una mezcla de alivio y horror, la suya, una máscara de odio y posesión. Nunca estarás realmente libre de mí, murmuró, demasiado bajo para que los demás lo escucharan, pero ella captó cada sílaba. Siempre permaneceré en tus pesadillas, Vika. Observó cómo lo empujaban hacia el interior del coche patrulla, cómo la puerta se cerraba con un ruido sordo, cómo las luces giratorias pintaban la calle de rojo y azul. Y de repente se dio cuenta de que tenía razón. Una parte de ella aún vivía en esas esperanzas y sueños que tejieron juntos, en las canciones de cuna que cantaba mentalmente a sus hijos que nunca nacerían, en los planes de futuro en los que tan ingenuamente había creído. Pero ahora esa parte necesitaba morir para que el resto de Vittoria pudiera seguir adelante. Las sirenas se alejaron, desapareciendo en la distancia. La casa se vació, dejando solo a la coronel, esperando con discreta paciencia mientras recogía algunas prendas y documentos imprescindibles. Mañana sería un largo día de testimonios, reconocimientos, trámites. Al cruzar la puerta del dormitorio, Vittoria se detuvo en el umbral. Allí, entre aquellas cuatro paredes, había sido tan feliz y tan infeliz. Allí aprendió a amar y odiar, a confiar y desconfiar. Allí se perdió y se encontró de nuevo. No vamos a volver aquí, dijo a su propio reflejo en el espejo, su voz firme, casi un juramento. Nunca más. Y por primera vez en semanas, algo parecido a la esperanza surgió en su interior. No es una alegría cegadora, no una certeza silenciosa y tenaz, lo peor había quedado atrás. Y si lo peor ya había pasado, entonces solo podía haber luz por delante. La sala del tribunal parecía un teatro. Las mismas filas de sillas, la misma atmósfera sofocada de anticipación antes de que comenzara el espectáculo. Solo que en lugar de cortinas había una enorme puerta por la que se condujo a los acusados. Y todas las miradas no estaban puestas en el escenario, sino en la mujer con rasguños en el cuello, vestida con un austero traje gris, comprado especialmente para ese día. Vittoria sintió esas miradas como agujas en su piel. Algunos curiosos, otros compasivos, otros más son acusatorios. ¿Cómo es que ella no lo vio?, los primeros parecieron decir. Pobrecita, qué mala suerte, murmuraron los segundos. Pero realmente sería mala suerte. ¿O el precio por haber buscado el amor con tal desesperanza que olvidaste protegerte? El tic-tac del reloj de pulsera de su madre, que ahora llevaba solo, sonaba como una cuenta atrás. Antes ese sonido la calmaba, ahora parecía un presagio, el chasquido de una bomba a punto de estallar. Vittoria no sabía si estaba lista para volver a verlo,
el hombre que había sido su marido, su torturador, su espejo distorsionado, reflejando todas sus debilidades y miedos. Marina estaba a su lado con los dedos entrelazados con los suyos con la misma fuerza que cuando, de niños, saltaban desde el acantilado al río contando en voz baja, 1, 2, 3. Ahora, a punto de que Daniel entrara a la habitación, Vittoria sintió las mismas mariposas en el estómago, el mismo vértigo de quien se lanza al vacío. La puerta se abrió. Se lo llevaron esposado, delgado y con profundas ojeras bajo los ojos. Ya no quedaba ningún rastro del exitoso financiero, solo un hombre despojado de sus máscaras, reducido a su más cruda esencia. Sus miradas se encontraron a través de la habitación, un destello eléctrico de reconocimiento y repulsión. En los ojos de Daniel brillaba el odio, mezclado con una ternura extraña, casi íntima. Después de todo, nadie la había conocido tan profundamente como él. Nadie la había visto tan vulnerable, tan rota. Vittoria no apartó la mirada. Hoy no. Aquí no. Nunca más. Todo este tiempo pensé que mi fuerza estaba en aguantar, pasó por su mente. Pero descubrió que la verdadera fuerza estaba en decir basta. El juicio duró 2 semanas. 2 semanas en las que el pasado de Daniel Arkadyevich Steinberg o de Denis, o de Dimitri, ese hombre tenía tantos nombres como vidas destruidas, quedó al revés, como los bolsillos de un abrigo viejo. Se confirmó, Elena estaba muerta. Sus restos fueron encontrados en el fondo de ese mismo lago. ¿Y la mujer con la que se habían conocido Vittoria y Marina? Una actriz contratada para hacer de víctima cuando sea necesario. También se descubrió el paradero de Ángela, no en una clínica psiquiátrica, como Daniel juraba, sino en un pequeño pueblo cerca de Vladimir, viviendo con un nombre falso con el terror constante de que la encontrara para terminar el trabajo. Pero el día más difícil para Vittoria fue cuando prestó su declaración. De pie ante el tribunal, ante decenas de ojos de sus padres que vinieron de Novosibirsk cuando se enteraron de lo sucedido y narrando su humillación, su dolor, su ceguera. Era como si le estuvieran quitando la piel capa por capa, exponiendo los nervios en carne viva. Daniel la miró con una sonrisa casi imperceptible, como diciendo, puedes contar los hechos, pero nunca podrás transmitir lo que pasó entre nosotros. El poder que tuve sobre ti. Como te derritiste en mis manos. Y ella casi se rompe. Casi. Hasta que sus ojos se posaron en la primera fila, donde su madre, envejecida, con nuevas arrugas talladas por la preocupación, la miraba con lágrimas en los ojos, pero con una expresión que valía más que 1000 palabras, creo en ti. Eres más fuerte de lo que crees. Y Vittoria encontró fuerzas para rematar. Contar todo sin omisiones, no como una víctima que lamenta su destino, sino como una sobreviviente que pasó por el infierno y regresó para advertir a los demás. Sobrevivió. Y eso marca la diferencia. La frase flotaba en el aire entre ellos, con un peso que solo aquellos que caminaban a través del fuego podían entender. Vittoria se miró las manos, ahora más firmes, aunque todavía marcadas por cicatrices invisibles. No fueron las marcas en su muñeca las que la definieron, sino las decisiones que había tomado desde entonces. Cada pequeña victoria, el primer día que lograste desayunar sin náuseas, la primera noche que dormiste hasta el amanecer, la primera vez que te reíste de algo sin sentirte culpable por estar vivo. Ya no soy la misma, dijo, más para sí misma que para Marina. Y por primera vez, eso no me asusta. El café estaba casi vacío. La luz amarilla de la lámpara creaba círculos dorados en las tazas medio llenas, y el aroma a canela de su capuchino se mezclaba con el aroma húmedo de la lluvia que había vuelto a caer afuera. Vittoria pensó en cómo hace un año, se habría encogido antes de ese momento, como si hasta el cielo conspirara contra ella. Ahora, sin embargo, la lluvia era solo lluvia, algo que mojaba los cabellos, que hacía brillar las aceras, que lavaba las calles de Petersburgo como si también limpiara los recuerdos más pesados. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Preguntó Marina rompiendo el silencio. Eras tan remilgada. Todo en su sitio, el trabajo, el apartamento, el novio perfecto. Envidiaba eso de ti. Vittoria se rió, un sonido grave y genuino. Y mira lo que pasó. La perfección era una fachada. Una mentira que me compré yo mismo. No se trata de perfección, reflexionó Marina, haciendo girar la cuchara entre sus dedos. Se trata de la verdad. Eres la persona más verdadera que conozco hoy.
Y eso, Vittoria, es lo opuesto al fracaso. Las palabras resonaron en su interior. Verdadero. No la cruda verdad de los expedientes del caso, no la verdad distorsionada que Daniil había intentado vender al mundo, sino la suya propia, fea en algunas partes, dolorosa en otras, pero la suya propia. Ya no había lugar para las verdades a medias, para las excusas, para la mujer que se encogía para encajar en los sueños de otra persona. A veces, confesó Vittoria bajando la voz, todavía extraño esa ingenuidad. El que creía que con el amor era suficiente. ¿Y hoy? ¿Qué opinas? Ella dudó, buscando las palabras adecuadas. Hoy sé que el amor no es un escudo. No es una garantía. Es una elección. A diario. Consciente. Y que antes de amar a alguien necesito elegirme a mí mismo. Cada día. Marina sonrió y esta vez no había ningún rastro de preocupación en sus ojos. Eso es crecimiento, Vittoria. No es una cicatriz, es un mapa. Cada línea indica de dónde vienes y a dónde puedes ir. Se quedaron un momento en silencio, escuchando el murmullo de la lluvia y el tintineo de las tazas. Luego, como si estuvieran de acuerdo, pidieron la cuenta. Al salir, el aire frío golpeó el rostro de Vittoria, trayendo el olor a tierra mojada y a pan recién hecho de la panadería de al lado. Respiró hondo y sintió que su pecho se llenaba no de alivio, sino de algo más sólido, pertenencia. Voy a caminar un poco, dije acomodando el bolso en mi hombro. Necesito sentir la ciudad. Marina no le ofreció compañía. Sabía que ese era un ritual exclusivo de Vittoria, caminar sin destino, dejar que sus pasos la llevaran a donde necesitaba ir. Observó a su amiga alejarse, su silueta se fundió con la multitud de Nievski, hasta convertirse en una figura anónima más en el paisaje gris. Vittoria no tenía prisa. Continuó por la calle observando los escaparates iluminados, las parejas cogidas de la mano, los músicos callejeros tocando a pesar del frío. En otra época esa escena la habría hecho sentir excluida, como si la felicidad de otras personas fuera un recordatorio de lo que ella había perdido. Ahora, sin embargo, vi belleza en ello, en la resistencia de la música, en la terquedad de las flores que brotaban en los jardines, en la vida que insistía en seguir, incluso cuando todo parecía perdido. Se detuvo frente a una librería. En el escaparate un cartel anunciaba un nuevo lanzamiento, Historias de Recomeco, una antología de cuentos sobre mujeres que rehicieron sus vidas después de tragedias. Vittoria sonrió. Quizás fue una señal. O tal vez era simplemente el universo, como siempre, hablando con metáforas. Entró. El olor a papel nuevo la envolvió, familiar y reconfortante. Pasó los dedos por los lomos de los libros, sintiendo la textura, el peso de las historias allí almacenadas. En un rincón, le llamó la atención una pila de cuadernos de tapa dura. Cogió uno y lo abrió al azar. Las páginas blancas le devolvieron la mirada, llenas de posibilidades. Sin pensarlo mucho, lo llevó al mostrador. ¿Es para escribir?, preguntó la encargada, una mujer con gafas y sonrisa fácil. Sí, respondió Vittoria. Para escribir la siguiente parte. Sobreviviste, recordó Marina, ajustando la taza de té entre sus manos. No solo sobrevivió, sino que ganó. No todos tendrían la fuerza para hacer eso. Vittoria negó con la cabeza y sus dedos trazaron círculos sobre la superficie húmeda de la mesa. No me siento un ganador. Me siento como un náufrago que llegó a la playa y ahora necesita decidir, construir un barco nuevo o quedarme en tierra firme para siempre. Hablaron hasta que cerró el café, hablando del pasado, del presente, de cómo se habían transformado sus puntos de vista sobre la vida, las relaciones y la confianza. Vittoria contó cómo empezó a valorar las cosas simples, el olor del café por la mañana, el aroma de las páginas de los libros, el sonido de la lluvia corriendo por la alcantarilla. Aprendió a escucharse a sí misma, a no reprimir esa voz interior, sino a confiar en ella. Y cómo poco a poco reconstruyó la relación con sus padres, difícil, pero más sincera que antes. ¿Lo has visto desde entonces?, preguntó Marina cuando se fueron, y la lluvia los envolvió en su manto húmedo. Vittoria sabía de quién estaba hablando. No. Solo en la foto del periódico cuando salió la noticia del juicio. Se subió la cremallera del abrigo y se subió el cuello. ¿Y sabes qué es raro? Lo miré y no lo reconocí.
Ese hombre en el banquillo no tenía nada que ver con el que amaba. Era como si todo eso no me hubiera pasado a mí, sino a otra persona. Cruzaron el patio y salieron a Nevsky Prospect, iluminado por luces nocturnas. La gente pasaba corriendo, refugiándose con paraguas, quitándose las capuchas, metiéndose en el metro y en los autobuses. A veces pienso, prosiguió Vittoria, alzando la voz por encima del ruido de los coches, que el amor es una maldición y un regalo al mismo tiempo. Nos hace vulnerables, abiertos al dolor. Pero sin él, la vida pierde sentido. Marina la abrazó por los hombros y la siguieron juntas, dos figuras entre muchas otras, mojadas y apresuradas. Cuando se despidieron en la estación del metro, el abrazo fue más largo de lo habitual. Sin palabras, supieron que ese encuentro era importante para ambos. Marina necesitaba confirmar que Vittoria, efectivamente, se estaba recuperando, Vittoria, que su amistad resistió todas las pruebas y salió aún más fuerte. ¿Lo lograrás?, dijo Marina al despedirse. Eres la persona más fuerte que conozco. Vittoria sonrió pero no respondió. La fuerza era un concepto extraño. A veces los actos más fuertes requerían solo una cosa: seguir respirando cuando parecía que ya no había aire. A la vuelta decidió pasar por la librería y comprar un cuaderno nuevo. La pequeña tienda de Liteyny estaba rodeada de ese silencio especial que solo existe donde los libros contienen historias. Vittoria caminó entre los estantes, inhalando el olor a papel y tinta fresca. Fue entonces en la sección de literatura extranjera, cuando lo miró a los ojos. Un hombre de aproximadamente su edad, con cálidos ojos marrones y mechones plateados en las sienes, estaba de pie frente al estante de novelas americanas. En sus manos el libro que había editado en su antigua editorial, 6 meses antes. Él sonrió, no de manera insistente o exigente, sino con la ligereza de alguien que reconoce un alma gemela. Y Vittoria le devolvió la sonrisa. No como antes, con esa sed desesperada de ser amada, dispuesta a darlo todo por una promesa vacía de felicidad. No. Su sonrisa era diferente, tranquila, consciente, la sonrisa de una mujer que atravesó el fuego y sobrevivió, que conoció el valor de cada sentimiento, de cada elección. Quizás intercambiaron palabras. Tal vez hablarían del libro, tal vez incluso tomarían un café juntos. O tal vez se separarían para siempre, llevándose solo ese breve intercambio de sonrisas. Pero en ese momento Vittoria comprendió una simple verdad: la vida continúa. A través de las rendijas del espejo roto, amanece un nuevo día. La luz del sol, refractada a través de los fragmentos, crea un arco iris. De las cenizas surge el fénix, no el mismo que se consumió, sino uno que lleva el recuerdo de las llamas. Salió de la librería con el nuevo cuaderno y la tarjeta de presentación del hombre, que resultó ser un crítico literario. Y con esa nueva sabiduría, que ahora sería su brújula. Un espejo roto no se puede reparar sin dejar marcas, pero es posible aprender a ver la belleza en las grietas mismas, la historia de supervivencia, de fuerza, de resiliencia. La historia de una mujer que se perdió y luego encontró no la frágil versión de antes, sino una nueva, templada por el dolor, pero no vencida por él. La lluvia había cesado. Vittoria levantó el rostro hacia el cielo, donde entre las nubes desgarradas, aparecieron las primeras estrellas, lejanas pero claras, señalando el camino a casa.